Bienvenidos a todos los que están llegando. Mi nombre es Anabela Reggiani, soy profe de la facultad, de la universidad en fotografía. La charla de hoy se llama Cómo armar un estudio profesional de fotografía en casa. Ahora vamos a trabajar y pasar por diversos puntos. Si ustedes quieren hablar conmigo o me quieren preguntar algo, tenemos a disposición de todos el chat, ¿sí? No pueden activar los micrófonos, pero sí pueden escribirme o chatearme, me aparece a mí en la pantalla, así que los puedo seguir después respondiendo las preguntas. La idea es que yo haga la exposición primero y al final dejamos unos 15 minutos, más o menos 10, para todas las dudas o inquietudes que vayan surgiendo a medida que avanzamos con la presentación, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Bien. Se me fue todo de repente junto. Ahí va. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir por parte, ¿no? Vamos a empezar a trabajar esto de pensar un poco cómo es armar un estudio en nuestras casas. Algo que muchas veces pasa es que lo que pensamos es que necesitamos un presupuesto súper abultado, invertir un montón de plata en equipos, espacio, etc. Y ahora vamos a ver, y van a ver, sí, básicamente que a veces con cosas muy sencillas o muy, muy simples pueden resolver el estudio tranquilamente en un lugar, ¿sí? Y esto va a tener que ver, digamos, y va a estar muy, muy relacionado con el tipo de imagen con el que quieren trabajar. Yo creo que lo primero y lo más importante al momento de elegir, digamos, empezar a pensar esta idea, ¿no? Y elegir el lugar donde vamos a trabajar el estudio es, para la redundancia, el lugar, ¿sí? El espacio donde yo voy a armar mi estudio de trabajo. Hay que tener en cuenta que ese estudio de trabajo se va a trabajar a partir justamente de lo que en fotografía llamamos funcionalidad, que es, ¿cuál es la función con la que yo voy a trabajar ese lugar? ¿Por qué? Hay un montón de ramas de la fotografía y muchas, pero muchas formas de pensar la imagen, ¿sí? En una situación ideal estaría buenísimo tener un estudio donde yo pueda hacer desde producto hasta retrato, ¿no? Desde meter un auto, ¿sí? Volkswagen gigante, ¿no? 7 puertas dentro de un estudio, hasta sacarle una foto a una perla, ¿sí? O sea, eso sería una situación ideal. La realidad es que al principio no contamos con esa situación ideal, y la realidad también es que cuando tenemos que hacer cosas muy, muy grandes, o productos de gran tamaño, generalmente existen lugares que alquilamos, ¿sí? Por lo general las grandes marcas suelen trabajar con espacios de rental, es decir, que todo lo que tiene que ver con lugares muy grandilocuentes, siempre está contemplado el hecho de que se va a alquilar un lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, para armar nuestros primeros estudios no es necesario tal vez tener un lugar súper gigante o muy grande, sino más bien pensar en esto que es la funcionalidad, contar con un buen espacio que tenga que ver con la función que yo le voy a dar, ¿sí?, a ese tipo de fotografía que voy a hacer. A mí me gusta pensar que generalmente cuando armamos el estudio, por lo primero que arrancamos, ¿sí?, porque es una de las ramas más complejas en cuanto a la iluminación, pero a veces mucho más simples de lo que parece en cuanto al armado de un estudio, es el producto, ¿sí? La fotografía de producto tiene una gran ventaja, y es que no necesitamos espacio en altura, ¿sí? Únicamente que tengamos que hacer algo muy, muy grande, ¿sí? Generalmente las tomas de producto suelen ser pequeñas, suelen ser cerradas, entonces no necesitamos un espacio muy alto, sino más bien lo que necesitamos es un espacio que nos dé tiro, ¿sí? ¿Qué significa tiro de cámara? Que yo pueda tomar fotografías, ¿sí?, a una cierta distancia con una lente generalmente de tipo teleobjetivo, ¿sí? ¿Qué es una buena distancia? Un buen tiro, y un buen tiro son aproximadamente unos 3 o 4 metros, ¿sí? Sería como lo ideal para poder empezar a trabajar. Si nos ponemos a pensar una habitación, ¿sí?, una habitación linda, ¿sí?, digamos, más o menos normal dentro de lo que sería, ¿no?, la dinámica de una arquitectura tradicional, tiene una medida aproximadamente de 3x3, ¿sí? Entonces, tranquilamente en una habitación de 3x3 podríamos empezar a trabajar o pensar en un espacio para trabajar lo que es producto. Otra de las cosas que podemos pensar cuando empezamos a trabajar la dinámica del espacio de producto es que necesitamos, además de tener un buen tiro, un poco de espacio en los laterales, pero no para justamente ubicar los productos, sino para ubicar luces, que ahora les voy a mostrar, y vamos a hablar de los tipos de luces que existen y de qué tenemos que comprarnos o con qué podemos armarnos, digamos, un estudio sin trabajar, digo, con luces muy caras. Pero básicamente tener un espacio lateral de luces nos da, digamos, de cierta manera, espacio para poder trabajar una buena luminosidad. Las grandes ventajas de tener un espacio pequeño para hacer producto es que si yo, por ejemplo, tengo una habitación pequeña de 3x3 y pequeña, digo pequeña porque a veces pensamos en un estudio, no sé, de 7 metros, ¿no?, que ya es un montonazo. Pero básicamente la gran ventaja, digo, de tener un espacio un poco más pequeño es que si está todo pintado de blanco, ¿sí?, no necesitamos tener luces de mucha potencia, porque
por ejemplo, con rebotar una luz en el techo, y de hecho yo en este momento, ustedes no me ven, después si quieren les muestro el backstage, pero estoy iluminada con luces, digamos, luces de estudio, y no tengo un techo tan alto acá, este es mi estudio, lo que hago es tiro las luces para arriba, ¿sí? Y lo que genero es una luz envolvente. Entonces, podemos pensar esa habitación como una caja de producto, ¿sí? Donde, si bien estamos un poco más acotados en cuanto al espacio, la gran ventaja es que tenemos, ¿sí?, mucho lugar, mucho espacio de rebote, la luz se distribuye de una manera mucho más uniforme, y está buenísimo para generar justamente imágenes o fotografía de producto. Otra de las cosas que también pensamos cuando pensamos en estos espacios tan pequeños es que no necesitamos tener un montón de props, ¿sí? ¿Qué son props? Trípodes, portafondos, miles de cosas, ¿sí? Para poder empezar a armar nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, elegí esta foto para arrancar porque me encanta, me parece súper simple, pero tiene que ver con esto que les quiero decir. Si ustedes se fijan, si bien acá hay un brazo profesional, ese brazo lo pueden reemplazar tranquilamente con un caño, ¿sí? Todos mis fondos están hechos con caños de luz, caños de plástico de luz, son mucho más económicos, tienen resistencia y se pueden poner telas, papeles, no bandean, no se hunden porque son rígidos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es trabajar, ¿sí? Fíjense, con un brazo, ¿sí? Básicamente que lo podemos hacer nosotros en nuestras casas, ganchos, ¿sí? Ganchos de estos, ¿sí? Que de estos compran en cualquier lado, ganchos, broches de este estilo, manitos, las manitos sujeta papel, y después, si ustedes se fijan acá, es un espacio súper pequeño, ¿ven? Donde hay una mesa, ¿sí? Esto que ahora vamos a hablar, que son accesorios, que son 3 medidas, que esto sí es importante, digamos, invertir, pero lo que tenemos es un fondo muy sencillo de cartulina, ¿sí? Entonces, muchas veces el trabajo del producto, ¿sí?, tiene que ver netamente con un espacio pequeño, como una mesa, ¿sí?, buenas paredes blancas, con una altura no tan, digamos, no tan alta, ¿sí?, y un espacio para poder trabajar con algunas luces. Entonces, esa es como la base para empezar con, por ejemplo, un pequeño estudio de producto. Cuando pensamos también en esta idea de empezar a trabajar producto en nuestras casas, ¿sí?, empezamos de vuelta, ¿no?, a elevar, digo, la apuesta, invirtiendo en otros elementos que podríamos trabajar en ese espacio. Uno de los elementos más tradicionales, ¿sí?, es la famosa mesa de producto. Es que si yo puedo, en vez de trabajar con una mesa, ¿sí?, tradicional, yo tengo una mesa plegable para hacer producto, la pliego y la despliego, y lo que tiene ventaja es que es una mesa que se pliega y se transforma en una especie de maleta, entonces la podemos guardar en cualquier lado, ¿sí? Es alta, me genera estabilidad, ¿sí? La desventaja que lo que no tiene es la espalda, que la espalda se la inventamos con pared. Ahí viene la ventaja de tener una mesita de producto. La mesita de producto es un dispositivo que tiene, entre otras características, la posibilidad de poder colocar sobre un espacio, ¿sí?, que es aéreo, si se quiere, porque no hay nada, ningún soporte, ¿sí?, un soporte, por ejemplo, acrílico, para generar un tipo de iluminación en particular. Esto es el ideal, ¿no? El ideal es decir, bueno, armo mi mesa de producto con un acrílico profesional. Ahora, si yo no quiero, no puedo, ¿sí?, invertir en este tipo, digamos, de mesas, ¿sí?, me puedo armar mi propia mesa de producto. ¿Cómo la trabajamos? Básicamente lo que tenemos que pensar es que esta superficie es una superficie de translucencia. Y por ejemplo, ¿sí?, para hacer una foto como la que ven acá, donde lo que tenemos es una luz que digamos, está puesta para la foto, claramente, pero también tenemos una luz que viene de atrás, o simulamos una luz trasera, en vez de trabajar con este tipo de acrílicos, podemos tranquilamente trabajar con una mesa tradicional, una mesita común y corriente, podemos apoyar, si quisiéramos, un acrílico, ¿sí?, que viene aparte sobre esa mesa y colocar el espaldar sobre una pared, o también podemos trabajar con otros materiales como por ejemplo papel calco, ¿sí?, papel calco o papel manteca, ¿sí?, también se le dice de esa manera, que es un papel que tiene translucencia y que se vende también en ancho y en alto, ¿sí?, grande como el de una mesa de productos. Si van a encontrar, si van a las librerías, por ejemplo a las librerías de arquitectura, los venden un montón porque los usan mucho los arquitectos, van a encontrar un tipo de papel calco que no es finito, sino que es un poco más grueso, ¿sí? No es tan económico tal vez como una hojita A4 de papel de calcar, que son las que usan los chicos en el colegio, pero sí es mucho más económico que un acrílico, y lo que tiene es que tiene un buen grosor, ¿sí?, tiene un buen tamaño, y se banca, ¿sí?, mucho el calor de la luz, y se banca también generar este efecto de translucencia. Y es simplemente colocar esa hoja, ¿sí?, como les mostraba en la foto del principio, se puede colgar, ¿sí?, de un barral, se puede apoyar a una pared, y la puedo usar también para generar este efecto de translucencia cuando quiero trabajar con producto. Eso se usa mucho, por ejemplo, cuando usamos o cuando fotografiamos en realidad, elementos translúcidos o transparentes, ¿sí?
Otra de las cosas que también pueden empezar a adquirir y pensar en esta idea de la fotografía de producto, es un espacio que tal vez sea mínimamente reducido, ¿sí? Pero que generemos la sensación de que estamos en un espacio gigante a partir de la sensación de fondo infinito. Para generar un fondo infinito, ¿sí? Simplemente necesitamos una tela blanca, ¿sí? O una tela negra, ¿sí? Que no, que no curve, perdón, que no curve en la parte inferior, sino que, fíjense que este es el mismo ejemplo que antes. En vez de tener una cartulina, lo que tenemos es el barral, está agarrada con broches, estos son los broches con los que colgamos la ropa, ¿no? Las medias para que se sequen al sol, y lo que genera es este efecto infinito, ¿sí? Le va a terminar de dar un efecto, digamos, de luminosidad y de profesionalidad a la imagen, por supuesto, y después lo vamos a ver, con qué tipo de luz yo trabaje y cómo ilumine. Pero es algo muy habitual, por ejemplo, cuando se hace e-commerce, ¿no? Que es la famosa fotografía de producto con fondo blanco, que la imagen se recorte, ¿sí? Entonces, la realidad es que yo no necesito tener un super mega guachi fondo papel de los caros, ¿sí? Para hacer una imagen de este estilo, porque simplemente con una tela blanca, ¿sí? Que esté blanca, lo importante es que sea blanca y que esté limpia, ¿sí? Nada, esto es una sábana, ni más ni menos que eso. Con una linda tela blanca, ¿sí? Y una buena iluminación, puedo generar la sensación de un fondo infinito, como si fuese un estudio profesional, y hacerlo en un espacio mucho más acotado. Yo elegí este ejemplo también porque si miran de fondo está la cocina, ¿sí? Nada, la persona esta sacó bien, ahí se ven algunas cosas de la mesada de la cocina, ¿no? Tomó una fotografía utilizando una luz natural que le entraba seguramente de una ventana, ahora vamos a hablar de luces, y generó un espacio de trabajo, ¿sí? Tal vez muy reducido porque es la cocina, pero con una sábana generó esta sensación de fondo infinito. Bien. Por eso es muy importante pensar, como les decía recién, en la funcionalidad de la imagen, ¿no? ¿Qué tipo de imagen voy a hacer? La fotografía de producto por lo general es cerrada, es acotada, es chiquita la foto, ¿sí? Entonces no necesitamos grandes espacios, ¿sí? Una cartulina, ahora vamos a hablar de luz, como les decía recién, tener un espacio que nos deje desenvolvernos un poco dentro, digamos, de lo que sería el movimiento que necesitamos de cámara. A veces hacemos, ¿no?, algunas acrobacias para lograr la toma, pero básicamente con una buena cantidad de cartulinas blancas para generar fondos, o retazos de tela, sábanas, ¿sí? Una pared donde apoyarnos, o un caño, un barral, pueden usar un barral de cortina que tengan en sus casas, ¿sí? Pueden empezar a generar la primera parte, que es tener un pequeño portafondo diminuto, e incluso apoyarlo sobre una mesa para generar efectos como esto que ven acá. Otra cosa que también podemos empezar a incorporar pensando en fotografía de producto en nuestras casas, ¿sí? Y como decía recién, ahora vamos a entrar al mundo de otros géneros, ¿no? No solamente del producto, es que podemos tener, ¿sí?, algunos accesorios que nos den rigidez, ¿sí?, al momento de armar una mesa. Puede suceder que yo no tenga una mesa, ¿no? O que en el espacio no me entre una mesa de trabajo. Entonces, tranquilamente con dos caballetes, ¿sí?, y una pequeña tabla de madera, ¿sí? Ya tengo mi tabla. Sí, un pedazo de madera que sobró de algo, nunca supe de qué, es divino incluso hasta como fondo, y sirve para apoyar cosas pequeñas, ¿sí? Y lo puedo apoyar en cualquier lado, en una banqueta, en dos caballetes, ¿sí? O si quiero tener un poquito más de espacio, otra cosa que se puede hacer muchas veces es utilizar un vidrio de buena densidad, ¿sí? Por ejemplo, no lo saco ahora porque es más grande que yo, ¿sí? Pero yo tengo un pedazo de una mesa rota, ¿sí? Un pedazo de una mesa que se rompió, básicamente se rompió la mitad de la mesa, y me quedé con la otra mitad de la mesa, ¿sí? Entonces está así como de costado, pobrecita, pero con ese pedazo de vidrio tranquilamente apoyado sobre dos caballetes, siendo muy cauteloso, uno puede trabajar una superficie que tranquilamente tiene transparencia, que le puedo poner arriba un papel de calco, le puedo poner arriba una cartulina, ¿sí? Y me sirve como soporte para empezar a armar humildemente en mi casa, ¿sí?, un pequeño estudio, ¿sí?, pensando en esta idea de la imagen de producto. Ven, acá tienen un ejemplo para que vean esto, ¿sí? Acá le puse un caballete un poco más, más moderno, ¿sí? Este está hecho con pallets, ¿sí? Como digo siempre, si uno se da maña hay un montón de formas de resolverlo, pero fíjense que lo que tienen es una madera, ¿sí? Ni más ni menos que eso, es una madera, ¿sí?, como soporte, y sobre esa madera lo que se hizo fue, se colocó el producto, ¿sí? Miren la toma, ¿no? Uno ve un montón de cosas en la escena, y la realidad es que la toma es una toma muy cerrada, ¿sí? Y después tiene bastante postproducción, tiene bastante Photoshop. Y otra cosa interesante, sí, que me gusta de esta toma para que empiecen a tener en cuenta eso, que es un espacio pequeño, ¿sí? No es un espacio súper grande, de hecho se ve el aire acondicionado atrás, están los vecinos, lo pueden saludar ahí por la ventana, hay una pequeña escalerita para que vean, ¿no? O sea, ese espacio tan pequeño,
Y lo que tiene es, fíjense, ¿no? Dos barrales que están armados con trípodes, ¿sí? Y lo que tiene también acá es esto que les decía, ¿no? Este papel calco que se puede comprar en rollo, láminas, y que nos sirve tranquilamente, tiene un montón de funciones, no solamente como fondo, sino también después lo vamos a ver como un gran difusor de luz, ¿sí? Bien. A ver, hola, buenas tardes. Bien, ahora después todas estas preguntas de telas que no se arruguen, ahora se las voy a contestar, y lo que se suelen vender se arruga mucho. Bien, ahora les voy a contestar un poco sobre esto, no se preocupen que lo dejo acá en el tintero porque tengo un sector de fondos y props que ahora vamos a pensar. Entonces, esta es como la primera parte, ¿sí? Bien, ahora, vamos a suponer que en vez de hacer producto, ¿sí? Que también es producto, pero ya tiene otro estilo, queremos hacer algo más tipo food styling. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con el food styling es que estamos trabajando con comida. Y generalmente si queremos trabajar este tipo de imágenes, es recomendable tener un espacio, ¿sí?, que nos permita ver, en cuanto a espacialidad, estamos muy parecidos a lo que sería fotografía de producto, no necesitamos tal vez mucho espacio. Pero sí está bueno tener a mano un espacio que me permita manipular la comida. Por ejemplo, tener una cocina, ¿sí? Mi estudio está hecho en una especie de living, ¿sí? En realidad era un comedor, y el comedor está lindero a una pequeña cocinita, ¿sí? Está, nada, yo saco algo por acá, y acá al lado hay una cocina pequeña, ¿sí? Este estudio yo es una de las cosas que más hago, food styling. Este estudio está pensado ¿para qué? Para que la ecónoma, cuando yo lo armé, ¿sí?, la ecónoma tenga su espacio de trabajo. Entonces, mientras ella está en la cocina preparando los platos, armando, si hay que hacer algo caliente, si tiene que calentar algún producto, tiene a mano, ¿sí?, este espacio, digamos, para cocinar. Básicamente tenemos, ¿sí?, la posibilidad de que la otra persona que esté trabajando con nosotros tenga su pequeño espacio de trabajo, y a su vez nosotros tenemos nuestro espacio, nuestro estudio para trabajar la imagen. Si se fijan, desde el punto de vista de toma, es muy parecido, ¿sí? Son tomas cerraditas, que no requieren, digamos, de tanto tiro de cámara, en el sentido, perdón, tanto ángulo de cámara, sino que son ángulos más cerrados, ¿sí? La diferencia acá, y es muy importante, es que trabajamos mucho los props. ¿Qué son los props? Son todos los accesorios como la cosmética de la fotografía. Entonces, sí está bueno cuando trabajamos food styling tener a mano, poder tener acceso a una cocina, no es obligatorio, ¿sí? Las ecónomas, ahora les voy a mostrar otro ejemplo, suelen a veces traer ellos accesorios para ayudarse si no hubiese una cocina, pero también está bueno tener un buen espacio para el guardado, ¿sí?, de todos estos materiales. Y parece que no, pero para mí esto sí es importante. Yo tengo un placar, ¿sí?, que el placar o sea, es el lugar clave para guardar todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, yo acá dentro del placar, que lo tengo separado, tengo fondos, tengo platos, tengo cucharas, tengo un montón de elementos, ¿sí?, que se utilizan para hacer este tipo de tomas. Entonces, si ustedes se fijan, las tomas, incluso elegí tomas que no son súper elaboradas, ¿sí? Son tomas que están muy pensadas, ¿sí?, en el sentido de que pensamos antes lo que queremos hacer. ¿Por qué digo que no están muy elaboradas? Porque si se fijan, estos son, nada, son limones, ¿sí?, y una manzana amarilla en realidad, ¿sí?, sobre un fondo amarillo. Esto es para trabajar paleta de colores. Y acá lo fuerte de esta imagen es el punto de toma, ¿sí?, que necesitamos, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de espacio de punto de toma. El prop, ¿sí?, el prop es este platito que ven acá, este cacharrito que tiene como esa texturita, así como si fuese vieja, y después esto que ven acá en el fondo es un pedazo de fondo infinito cortado y arrugado, ¿sí?, que sobre un pedazo de cartulina de fondo infinito de otra producción se arruga, se guarda, ¿sí?, y adentro de, digamos, yo tengo guardado una cajita, que es una cajita así cuadrada, que viene un pan dulce, que es divina la caja, y adentro tengo un montón de rollitos y pedacitos de cartulinas, de fondos, de cositas, de detallitos que hacen la diferencia, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo hacer esta madera y cómo montirla, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes se ponen a pensar, no se necesita mucho espacio si queremos hacer food styling, ¿sí? Pero sí necesitamos, ven que las tomas son súper cerradas, pero sí acá necesitamos, para este tipo de tomas, ¿sí? Les muestro esto, vuelvo por acá, ¿sí? Espérenme que les quiero mostrar acá. ¿Sí? Si necesitamos, ¿sí?, básicamente tratamos, digamos, de tener una cocina cerca, ¿sí? Acá les puse un ejemplo para que vean, esta es una cocina divina, ¿sí? Podemos tener una cocina más humilde, por supuesto, está terminadísima, pintada para la foto, pero sí, lo que está bueno, y por eso me gusta, que es diminuta, fíjense que no es muy grande, tiene una linda luz natural, pero nos sirve para este ejemplo que les decía, que hay agua, por si se necesita, hay una pequeña hornalla eléctrica por si necesitamos, y tenemos un espacio que tranquilamente podríamos utilizar nosotros fotógrafos
como fondo, ¿sí? Acá lo que haríamos es, podríamos, por ejemplo, poner un portafondo, ¿sí? Que ahora les muestro lo que es, aquí escondido, y utilizar este espacio donde viene la luz natural como nuestro espacio de toma. Y si se fijan, es una cocina, ¿sí? No es nada, o sea, un estudio inmenso, de que es nada, pensar en relación a lo que hacemos. Bien, voy a contarles dos cosas. Recién ustedes me preguntaban qué tipo de telas necesitamos para que no se arruguen, ¿sí? Por lo general, cuando estamos trabajando fotografía de productos, ¿sí? Yo trato de evitar la tela, porque como bien dicen ustedes, se arrugan, y uso, me atacan las cosas que traje para dar la clase, y uso mucho este tipo de accesorios, ¿sí? Que lo que tienen son texturas muy lindas, y a su vez, que es como lo que ven ahí en el fondo, y a su vez tienen curvatura, ¿sí? Me dejan curvarse y no se arrugan y no se marcan tanto. Eso que les acabo de mostrar es ni más ni menos que Passepartout, el famoso Passepartout que se usa para enmarcar cuadros, ¿sí? Este es Passepartout de 0,3 milímetros, nada, ni siquiera tiene medio centímetro de espesor, es súper pequeño, ¿sí? Porque no necesito un Passepartout muy grueso, porque el Passepartout grueso no me sirve para esto, porque justamente cuando lo doblan se rompe. Entonces, cuanto más finito sea el Passepartout, mejor, porque lo que genera es esa sensación de curvatura. Otra cosa que pueden usar es cartón montado, ¿sí? El cartón montado también viene de un montón de espesores, lo ideal es que sea lo más finito posible para poder plegarlo, y la ventaja que nos da es que también trae una linda textura, ¿sí? Y cuando se arruinan o se rompen, este ya está todo encintado y arruinado, no los tiramos tampoco, y ahora les voy a mostrar porque también los usamos como accesorios para trabajar iluminación. Entonces, son materiales que tranquilamente las usamos como, digamos, props, como fondos, pero que también los podemos utilizar en otras situaciones de toma, aunque ellos no salgan en la fotografía, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan qué telas me conviene trabajar, hay un montón de telas, ¿sí? O sea, uno podría sentarse a hablar horas, si nos sentamos con algún profe de la facu, ¿no? De los de diseño de indumentaria, podemos estar horas hablando de telas, porque hay un montón de matrices de costura, densidades, etc. En cuanto a la tela, hay que pensar muy bien para qué vamos a utilizar la tela y en relación a eso comprarnos, ¿sí? La tela más económica que existe para trabajar fondos se llama tropical, ¿sí? Es una tela de bajo costo de fabricación, que suele tener un entramado bastante artificial que no deja pasar tanto la luz, entonces está bueno como fondo porque rebota bastante, pero la desventaja que tiene es que se arruga, ¿sí? Como ahí comentaban algunos en el chat. El tropical es el típico de las cortinas, por ejemplo, de las cocinas. ¿Vieron esas cortinas económicas que son de cocina? Que suelen tener algunos estampados, sí, o a veces son lisas, pero que no dejan pasar la luz, ¿sí? A ver, no es que no dejan pasar la luz, dejan pasar muy, muy poquita luz. La diferencia con otro tipo de telas, como por ejemplo el blackout, es que el blackout es una tela engomada, ¿sí? O artificial, que lo que tiene es justamente un tratamiento que no deja pasar la luz y es un poco más rígida. El blackout es mucho más caro, ¿sí? Pero como ventaja es que no se arruga tanto, o sea, las telas se arrugan todas, ¿sí? No es que nunca se van a arrugar, van a tener alguna arruga, pero, por ejemplo, una tela tipo blackout me puede llegar a dar me puede llegar a ayudar a que no tenga, ¿sí? Tanta arruga en la textura de la tela. Pero el gran problema que tiene el blackout es que por su fabricación, ¿sí? A veces es brilloso. Entonces corremos el riesgo de usarlo como fondo, porque decimos, claro, no se arruga tanto, entonces lo uso como fondo infinito, pero tengo que tener en cuenta que brilla y a veces me puede, ¿sí? Incidir en tomas, o sea, puede ser algún brillo, ¿sí? O alguna textura muy brillosa que a veces no nos favorece, no nos ayuda al momento de hacer una fotografía. Hay un montón de otras telas más, ¿sí? Otro ejemplo que se usa mucho hoy en día es la lona vinílica estampada, que es que me armo un fondo, ¿sí? Me dibujo un fondo, me imprimo un fondo, no sé, me gustaría tener un fondo con flores tropicales gigantes, ¿sí? Y usarlo como fondo para hacer fotos. Buenísimo. El problema de, por lo general, la lona vinílica es que es vinílica, ¿sí? Es plástica, y a veces la venden con un acabado mate, ¿no? Te dicen, tiene un acabado mate, no brilla. Eso es mentira, ¿sí? Son tornasoladas, tienen una pequeña, ¿sí? Un pequeño tornasol y un pequeño brillo. Entonces, dependiendo de la dirección de la luz, ¿sí? Podemos encontrarnos que en realidad el fondo brilla. Entonces, están buenos como fondos porque no se arrugan, ¿sí? Pero el gran problema que tienen es que si yo tiro luces directas, ¿sí? Corremos el riesgo de que se vea un lamparazo de luz en el fondo, ¿sí? Entonces hay que ser como muy precavido, hay que pensar mucho en la iluminación. Eh,
Algo que pueden hacer, y yo lo hago bastante, es comprar retazos de telas para fondos. Van a caminar a esos, no sé si tantos son de acá de Argentina, pero si alguien de otros países de Latinoamérica, digo, en cada país siempre hay, ¿no?, como ese epicentro donde venden telas, ¿no? Acá en Buenos Aires, donde yo estoy, está el famoso barrio de Once. Yo suelo a veces ir a recorrer y me compro sobrantes, ¿sí? ¿Qué son sobrantes? Me compro que quedaron, no sé, 2 metros de una tela que nadie quiere, o porque tiene una mancha en un borde, y capaz el estampado está buenísimo, ¿sí? Y a nosotros nos sirve, porque piensen que estamos haciendo fotos muy cerraditas, ¿sí? Entonces, este tipo, digamos, de formatos, ¿sí?, o de imágenes donde hacemos tomas muy cerradas, se pueden trabajar tranquilamente. Fíjense que la chica está trabajando con un repasador, el repasador de la cocina lo está usando de textura, ¿sí? Entonces, tranquilamente puedo trabajar con eso, ¿sí? Un truco para que la tela no se arrugue tanto es no guardarla doblada, ¿sí? Para eso, ¿sí?, lo ideal es guardarla enrollada. Yo, para guardar las telas enrolladas, tengo caños de cortina, ¿sí? Tengo caños de cortinas viejos de madera, que tengo muchos caños viejos que fui recolectando, ¿sí? Nada, voy guardando cosas. Y simplemente con enroscarlas, si las tienen que planchar, lo guardan enroscadito adentro del caño de cortina, ¿sí? Le ponen cinta de papel en los extremos para que, digamos, no se siga desenroscando, o cuando la guarden o la pongan paradita así dentro de sus placares, no se caigan. Y la ventaja es que, como está enroscadita, ¿sí?, no se arruga tanto y no se le hacen los famosos pliegos, que es lo que muchas veces pasa. Hay otro tipo de tela que, nada, me metí acá y ya sigo con lo del estudio. Hay otro tipo de tela que se usa mucho hoy en día y está de moda, que es esa tela como el fondo que ven acá, que es una tela que viene con un tono y arriba tiene como una especie de pintura, ¿sí? En una época estaba muy de moda, eran las famosas telas medio, de los años 80, ¿sí?, que dan como esa cosa así de fondo, ¿no?, de fondo típico de estudio de fotografía. Estas telas se suelen hacer con tela pesada, ¿sí?, que no suele, o sea, no se guarda doblada porque se marca, ¿sí?, se guarda enrollada, y suele ser tela de telón, ¿sí? La tela de telón es bastante cara, ¿sí?, pero tiene una gran ventaja, que es, como es pesada, ¿sí?, el telón es el telón con el que cierran el teatro, ¿sí? Como es una tela pesada, ¿sí?, al colgarla, por el propio peso que tiene, no se arruga, ¿sí? Entonces, digo, ese es un truco que también podemos tener, que es que si quieren trabajar con telas, a veces son un poquito más caras, ¿sí?, no tan económicas como un tropical, pero me puedo comprar una linda tela de telón que tiene caída, que tiene peso, y me puede servir para trabajar un fondo infinito, ¿sí? Son muchas variantes, depende mucho, digo, del tipo de imagen que ustedes quieran hacer. Acá les puse otro ejemplito, ¿ven? Nada, es un pedazo de madera, ¿sí? En una época tenía un pedazo de pallet también, acá dentro del pallet se transformó en maceta. Pero también lo usábamos como textura, ¿sí? Pero fíjense que esto es cartulina, ¿ven lo que les decía recién? Estas cartulinas, que son como este cartón que yo mostré recién para pensar en los fondos, ¿sí? Y cerrando este tema del food styling, les quería mostrar este ejemplo, ¿sí?, que a veces no tenemos una cocina, y no es necesario 100% tener la cocina, pero si yo voy a hacer food styling, está bueno tener mínimamente un pequeño espacio para que la ecónoma, que es una figura esencial, o sea, es la persona, o sea, la ecónoma o el ecónomo, es la persona que los va a ayudar a generar el estilismo. Es como en moda tener un productor que haga justamente todo el estilismo de la toma. Tenga su pequeño espacio, fíjense que es súper diminuto, le pusieron una mesita, ¿no?, y ahí hay algunos elementos, y está bueno, ¿sí?, y esto no importa si es producto, si es food styling, si es retrato, tener una buena cantidad de enchufes disponibles en el espacio, para que, por ejemplo, la ecónoma pueda trabajar con una mesita un poquito más alejada de la toma, ¿sí?, y traer sus propios accesorios. A veces traen pequeñas hornallitas eléctricas, ¿sí?, que se enchufan y se usan para calentar cosas, ¿sí?, o a veces traen un soldador, como el soldador que usan los herreros, ¿sí?, pero no lo usan para soldar nada, nada metálico, sino que se usan muchas veces como un pequeño soplete para darle, ¿vieron el merengue que tiene esa puntita negra de colores? Bueno, traen esos soldadores que a veces son eléctricos y a veces son a gas. Entonces, está bueno que tengan esto, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer food styling, no tengo cocina, tengo un espacio diminuto. Bueno, la inversión sería tener una mesa para trabajar nosotros y una pequeña mesita para que quien trabaje conmigo, ¿sí?, cerca siempre de un enchufe para que pueda enchufar sus accesorios, pueda tener su pequeño lugar de trabajo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos tener o trabajar con personas? ¿Sí? Ahí cambia un poco la dinámica. Yo les decía recién que tal vez para hacer producto no necesitamos un lugar tan grande. Pero cuando trabajamos con personas, ¿sí?, con modelos, acá sí tenemos que empezar a pensar en un espacio que me dé, ¿sí?, no solo tiro de cámara, sino también que me dé en altura. Va a depender muchísimo, ¿sí?, del tipo de personas que vayan a fotografiar.
¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hacer, por ejemplo, fotografías de bebés, ¿no? El famoso newborn, ¿no? O smash the cake, que es cuando los nenes van a cumplir 1 año y les dan torta y se llenan la cara de torta y se ensucian. Un nene chiquito, un nene recién nacido, hasta más o menos 1 año, no mide más de 1 metro, ¿sí? O sea, es chiquito, ¿sí? Entonces, al igual que con la comida, ¿sí? O con el producto, no necesitamos altura, ¿sí? Lo mismo si trabajamos con nenes. Si trabajamos con nenes chiquitos, ¿sí? Pensemos en niños hasta, no sé, 10 años, lo máximo que puede llegar a medir, puede haber excepciones, por supuesto, ¿no? O sea, tampoco vamos a medir el percentilo de los chicos, pero vamos a pensar en un chico que mide 1,20 m, ¿sí? O sea, 1,50 m ya es como una persona adulta. Entonces, 1,20 m, ¿sí? Está bien. Entonces, tal vez yo no necesito un estudio extremadamente alto, ¿sí? Para trabajar. Pero si yo ya voy a trabajar con adultos, o voy a trabajar con modelos, o incluso voy a hacer moda, ¿sí? Lo ideal, y digo lo ideal, es tener altura, ¿sí? No solo tino de cámara, sino tener un poco más de altura. Entonces, lo ideal es tener mínimo, ¿sí? Mínimo, ¿sí? 1 metro más, ¿sí? Que el estándar de altura que tiene una persona. Pensemos que en promedio una persona mide 1,70 m, 1,80 m, ¿sí? Más o menos. Obviamente hay más altos y más bajos, pero pensando en eso, en ese estándar, si una persona mide 1,70 m, lo ideal es tener 1 metro extra de altura. ¿Por qué? O sea que si es 1,70 m es 2,70 m como mínimo de alto. Porque si yo quiero hacer una toma a la altura de los ojos, no hay problema, lo acomodamos, ¿sí? Si yo quiero hacer una toma desde arriba, cenital, también, no hay problema, se acomoda. Pero si yo quiero hacer una contrapicada desde abajo, con un angular, que la modelo me ponga el zapato arriba de la lente, ¿no? Esas tomas así súper audaces, y nada, y cuando estoy haciendo esta toma, ¿sí? La cabeza de la modelo coincide con el barral donde tengo escondida la tela, no me sirve. Vamos a tener que recortar y hacer un montón de post-pro, ¿sí? Entonces, lo ideal es que cuando yo haga esa toma, no le corte la cabeza al barral, haya un poquito más de espacio, ¿no? De fondo, para poder trabajar, ¿sí? Entonces, si empezamos a pensar en esta idea, ¿sí? De cómo armarnos un estudio, en promedio, la altura promedio, ¿sí? De una habitación es de 3 metros, ¿sí? 2,70 m, 3 metros. Entonces, no sería algo tan terrible, ¿sí? Ahora, lo ideal es que si yo sé que voy a trabajar con modelos, ¿sí? O moda, ¿sí? Cuanto más alto sea el estudio, mejor. Entonces, si por ejemplo yo me voy a armar un estudio en casa, y tengo la posibilidad de construirme un espacio, lo ideal es tener altura siempre, ¿sí? La altura me da ciertas ventajas. Puedo incluso en la altura no solamente tener esto de alto, sino que ahora les voy a mostrar, también usar la altura como espacio para la puesta de luces. ¿Por qué? Porque en la altura pueden colgar luces, rieles, fondos, o sea, pueden trabajar de otra manera. Tienen como ese espacio de piso, ¿sí? Lo reemplazan por espacio de techo, o sea, en el techo cuelgan las cosas. Entonces, también está bueno tener, ¿sí? Cierta altura. Fíjense este ejemplo, me encanta este ejemplo, ¿sí? Es bien hogareño, este es el 2 ambientes, ¿sí? Nada, o sea, es un lugar súper diminuto. Y está buenísimo, ¿ven? La familia, ¿sí? Puso los flashes, es más, si se fijan, el portafondo está hecho con esta tela que yo les decía, que es una lona, ¿sí? Puesta en un cañito muy finito. Está la cocina, ¿ven? Acá está la cocina, acá está es la casa de ellos, llevó el estudio a la casa, ¿sí? Y acá lo que tienen es eso, que es que no es un espacio súper gigante, ¿sí? Pero está bueno como para trabajar, ¿sí? O para empezar a pensar que tranquilamente en un living corremos los sillones, las sillas, ¿sí? Y generamos ese espacio para empezar a hacer imágenes, ¿sí? Otra cosa que sí hay que tener en cuenta es que necesitamos tener mínimo, ¿sí? Y acá sí es más importante, sobre todo que en producto, ¿sí? Nada, yo acá les puse 2,30 m, pero el ideal es 2,70 m. Básicamente está bueno tener mínimo 5 metros de tiro. ¿Por qué? Porque en fotografía, sobre todo en fotografía de moda, se usa mucho el teleobjetivo. No es una regla escrita así con sangre, que es que si no usamos el teleobjetivo no hicimos moda. No, obvio podemos usar gran angular, normal, teleobjetivo, pero se usa mucho el teleobjetivo, en el retrato también, y está bueno, ¿sí? Poder tener un buen tiro de cámara, o sea, poder yo pararme, ¿sí? Si tengo el modelo acá, hacer 4 o 5 pasos para atrás y poder hacer un retrato cerrado sin que el autofoco empiece a flaquear, porque el gran problema que tenemos es la distancia mínima de enfoque, ¿sí? Otra cosa que está muy buena también cuando pensamos en estos espacios para trabajar, sobre todo con personas, ¿sí? Es tener esto que les muestro acá, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar, que es un pequeño espacio para colgar fondos, ¿sí? Eso es un portafondo profesional, hay otras variantes, digo, para hacerlo,
pero fíjense que lo que está bueno es que, nada, me da como, me da de cierta manera, esto es un lugar alto y se nota, ¿sí? Me da este espacio, digamos, de colgar el fondo, ¿sí? Y tener, ¿sí? Un espacio de guardado de mi material. Si ustedes se fijan, esto simula esto que les decía hace un rato de la tela. Una vez que yo terminé de trabajar, se enrosca el fondo y se queda guardadito acá. Lo ideal es poner una funda arriba. No tengo una funda. Agarran una sábana de una plaza, ¿sí? La famosa sábana con los elásticos, y la estiran y la ponen arriba de esto y la usaron de funda, ¿sí? No hay que comprarse una funda profesional. ¿Por qué se le pone una funda? Para que no se llene de polvo y para que cuando yo lo abro, el fondo, ¿sí? Si hay polvo, no se ensucie. La idea es que siempre tengamos el estudio limpio, ¿no? Pero básicamente está bueno, ¿sí? Porque acá lo que tienen es que no necesitan tal vez tanto espacio de guardado, ¿sí? Lo que hacen es que usan estos porta como lugar para guardar sus fondos. Y otra cosa que está bueno cuando trabajamos estudio o pensamos en un estudio en casa y queremos, ¿sí? Armar un lugar que nos dé la posibilidad de hacer retratos, es que el piso sea distinto que el ambiente, ¿sí? En producto el piso no me cambia, porque no vamos a poner cosas en el piso, o sí, pero generalmente usamos el espacio mesa. Pero en fotografía, cuando tenemos personas, ¿sí? Las personas caminamos por el piso, ¿sí? Entonces, únicamente que queramos simular la idea de un sinfín, como ven acá, la ventaja de tener el espacio piso, ¿sí? Y el espacio piso en producto les puede servir también para hacer muebles, ¿sí? Que eso está bueno, sillas, cosas en general que van al piso. El espacio piso lo que me hace es esta idea de que hay dos texturas en el ambiente y poder jugar con estas dos texturas. Esto que ven acá es piso flotante, ¿sí? A veces, ¿sí? Para generar esta sensación de piso, ¿sí? Yo tengo pedacitos, ¿sí? De piso flotante encastrado, ¿sí? No está instalado, está encastrado. Entonces lo desarmamos, lo guardo envuelto con cinta, y después lo que hago es lo sacamos, y lo que hacemos es ponemos, ¿sí? Varios pedacitos de piso flotante, sobrantes de obra, ofertas en el supermercado que nadie se quiso comprar porque era blanco, y que no quiero el piso blanco, pero era blanco con una textura gris arriba y da una sensación mármol, ¿sí? Tranquilamente se puede usar. Se monta, ¿sí? Tiene que tener por lo menos 2 metros de largo, ¿sí? O de ancho, como lo quieran ver, y se puede montar tranquilamente como un espacio, digamos, como un piso de mentira, en ese espacio piso, para generar otras texturas y otras formas, ¿sí? Fíjense acá, tengo algunos ejemplos más para que vean. En este caso, fíjense acá, el techo es de madera, o sea, esto es nada, o sea, la última parte de la casa, o el sótano, ¿sí? O el ático, digamos, como le dicen. Es más, tiene un caño acá, ven un caño de agua, no sé qué le está pasando por ahí, pero fíjense que con un espacio muy discreto, muy diminuto, el piso está muy lindo, ven, es un cemento alisado, limpio, ¿sí? Tranquilamente se puede trabajar este espacio estudio, y acá tienen otro ejemplo. La habitación es súper pequeña, ven, acá se ve la puerta directamente, y fíjense sí la importancia de la altura, ven, las luces están en altura, fíjense que los trípodes también están puestos para estar altos, ¿sí? O sea que si no les daba la altura, después hablamos de alturas de trípodes, simularon o trataron de llegar hasta el techo, y lo que se generó fue un pequeño espacio para hacer retratos pequeños, cerrados, medio cuerpo, tres cuartos, pero funciona. Cuando yo quiero trabajar retrato, está bueno, ¿sí? Esto no se necesita tanto en producto, ¿sí? Porque en producto podemos arreglarnos de otra manera, como es más cerrado, pero cuando trabajamos con personas, sí, y esto sí lo recomiendo, está bueno tener algo que nos sirva para aportar fondos. Lo que ven a la derecha es un portafondo tradicional. Hay miles de opciones de portafondo. Vamos de lo más caro a lo más económico. Los más caros suelen ser de aluminio porque son livianos, ¿sí? Suelen ser altos, ¿sí? ¿Qué significa que son altos? Hay portafondos que llegan a subir hasta los 5 metros, es un montón. Si mi techo llega a 3 metros, no tiene sentido un portafondo de 5 metros. Tiene sentido si yo no uso tanto el estudio en casa, si yo me llevo esto y hago locación, ahí sí está bueno tener altura, pero si no, no tiene lógica. Hay de muchas alturas, de 2,70, de 2,80, de hasta 5 metros, y lo que sí está bueno es esto que ven acá, ¿sí? Que es el travesaño, como el travesaño de un arco de fútbol, que lo que tiene, ¿sí? Es distintos anchos, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Nos vamos a encontrar de 2,10 metros el más corto, que es corto, ¿sí? Por eso a veces dicen, encontré un portafondo súper económico, chequeen el largo, digamos, el ancho, no el largo, perdón, el ancho del travesaño, y a partir de ahí tienen varias opciones, de 2,70 metros, de 3 metros, de 3,5 metros, creo que hay hasta de 4, sí, no me acuerdo ahora todo el catálogo de portafondos, pero lo ideal es tener mucho ancho. ¿Cuándo tiene sentido tener mucho ancho? Cuando voy a hacer un grupo de personas. Ahora,
para hacer una pareja, por ejemplo, tranquilamente con 2,70 m están de sobra. ¿Sí? 2 metros es muy cerrado, 2 metros es más para hacer productos, ¿sí? Que para hacer sujetos. Entonces, tenemos los más caros, que vienen con muchos materiales, y después tenemos las opciones más económicas, ¿sí? Por ejemplo, tranquilamente, ¿sí? Me puedo comprar un portafondo, o sea, me puedo armar yo un portafondo con 2 pies, ¿sí? De linda altura. ¿Qué son 2 pies de linda altura? Los pies no son un elemento caro y nos sirven para todo, nos sirven para llevar, o sea, para armar un portafondo, pero para poner luces también, ¿sí? Es más, si se van a comprar un portafondo, chequeen que tengan las puntas o los extremos con un formato que les permita no solo poner un travesaño, sino también colocar luces arriba, ¿sí? Ahora les muestro un ejemplo, se llama espiga la parte de acá arriba. Y lo que tiene, ¿sí? Es que me puedo comprar 2 pies de luces, ¿sí? Altos, de 3 metros de alto, que eso está bueno, ¿sí? Y tranquilamente, este que ven acá, que es el travesaño, lo puedo hacer yo con un caño, ¿sí? Si el estudio está en casa, y no lo tengo que llevar a ningún lado, o sea, no es trasladable porque está en mi casa, no necesito entonces esto que ven acá, que es un caño que se arma en partes. Esto lo que tiene es que es trasladable. Se desglosa, se arma en partes y vos te llevas 4 caños que guardas en un bolso y te vas con esto a hacer un trabajo en un espacio X, no sé, la casa de alguien, no sé, un exterior. Ahora, si yo voy a trabajar adentro de casa, ¿sí? No tiene sentido este portafondo. Sí, tiene sentido los pies, pero tranquilamente me puedo hacer mi propio travesaño, ¿sí? Con un caño. ¿Con qué lo puedo hacer? Con un barral de cortina de madera, tiene que ser rígido, con un caño de luz, ¿sí? Los caños de luz, esos verdes, ¿sí? Por donde pasan los cables, ¿sí? No tiene que ser súper grueso, nada, 3 centímetros está perfecto, ¿sí? Vienen en pulgadas, pero más o menos 3 centímetros, o sea, una pulgada, ¿sí? 2,5. Tranquilamente lo puedo hacer. Hay quienes lo hacen de metal también. El problema del metal, dependiendo del metal con el que esté hecho, es que es muy pesado, ¿sí? Pero tranquilamente se pueden armar como su propio, ¿sí? Travesaño. Otra cosa que pueden hacer es, en vez de tener trípodes, ¿sí? Yo esto lo tengo así, es tener ganchos, ¿sí? Yo lo que tengo es una pared donde no hay nada colgado, ¿sí? Y en los extremos de la pared, como si fuese esto que ven acá, ¿sí? Lo que tengo es, de cada uno de los extremos de mi pared, son 2 ganchos con forma de J, con la letra J, 2 ganchos que los compré en una casa de decoración. Me fui a una casa de decoración, esos bazares, ¿sí? No fueron caros, ¿sí? No fue algo súper caro. Me fijé que se van, que era el peso de un caño, ¿sí? Que son como percheros, ni más ni menos. Pero no son percheros rígidos, o sea, no tienen forma de L, tienen forma de J. ¿Por qué? Porque en la forma de la J yo puedo colocar el caño y el caño se queda ahí, no baila, ¿sí? Entonces, lo que tengo es puesto una J de un lado y una J del otro, ¿sí? Y después lo único que hago es cambiar travesaños, es cambiar caños. ¿Sí? Cambio los caños para cambiar los fondos que coloco al momento de trabajar, ¿sí? Entonces, no es que tengo el sistema más, digamos, caro, ¿sí? Sino que lo que hice fue coloqué 2 ganchos. Pueden ser 2 ganchos. La otra vez, por ejemplo, un alumno mío se armó un estudio con los ganchos para colgar la PlayStation, que están buenísimos, yo no los conocía, porque son rígidos y aguantan el peso de la Play, ¿sí? La PlayStation la usan para jugar. Pero está bueno como para, digamos, generar esto para estos portafondos. Y después tienen la versión más cara de todas, que es esto que ven acá, que es un riel, ¿sí? La ventaja de poner un riel es que en el riel pueden colocar, ven, en este caso es un riel de 4, ¿sí? Varios fondos, ¿sí? Y un riel lo que tiene es un sistema que sube y baja, ¿sí? Con esto que ven acá, como si fuese cuando izamos la bandera, ¿sí? Básicamente, o una persiana, ¿sí? Básicamente tiene un sistema de riel, ¿sí? Por eso se llaman así, que lo que hacen es, vos subís o bajás los fondos, entonces en este azul tengo un fondo negro, en este uno blanco, no sé, en este uno azul, en este uno verde, por decir cualquier color, y lo que hago es subo y bajo, y cada fondo está como en su propio lugar, ¿sí? Es más, si se fijan, van a ver que tienen 4 alturas, eso es para que no se peguen cuando están todos arriba, ¿sí? Para que no se molesten, ven como en la foto que está acá, ahí se ven perfectamente todos los rieles. Esto, como les decía antes, tiene una gran ventaja, que es que el espacio de guardado es esto, es el techo de mi estudio, ¿sí? Esto también es un estudio chiquito, si se fijan. Lo que tiene que es un sistema, ¿sí? Bastante caro, y es un sistema que tiene y aguanta mucho peso. Por ende, no se recomienda, por ejemplo, ¿sí? Colgarlo a un techo de Durlock.
porque corren el riesgo, ¿sí? De que se venza y se caiga, ¿sí? Entonces lo ideal es más, elegí esta foto también por este ejemplo, si ustedes se fijan, van a ver que está el techo y además el techo tiene, ven, como si fuese un refuerzo, ¿sí? O sea, tiene que estar agarrado a una superficie que se aguante el peso, ¿sí? De todos estos rollos de papel o de tela, porque piensen que son rollos que pesan, tienen su peso, ¿sí? Cuando están todos arriba, cuando están todos elevados. ¿Sí? Ventajas de esto, como les decía recién, no tengo que armar y desarmar, ¿sí? Está todo armado, ¿sí? Lo tengo que cuidar, lo tengo que limpiar. No es tal vez el sistema más económico, pero para armar un estudio en casa, pero sí es el como más lindo de todos. No tengo esto, nada, chicos. Cortina, ¿sí? Caño de cortina, un gancho de un lado, un gancho del otro, y tranquilamente se armaron su portafondo, ¿sí? Bien. Sigo. Otra cosa que también tengo que pensar cuando estoy trabajando y empezando a armar mi estudio, ¿sí? Esto es súper sofisticado, ¿sí? Vamos a hacer algo, lo podemos hacer tranquilamente más humilde, es que si voy a trabajar con personas, ¿sí? Tengo que tener un espacio de cambiado y un espacio de limpieza, ¿sí? A ver, lo ideal es que siempre en el estudio haya un baño, eso es la realidad, porque nosotros también vamos al baño, pero si una modelo o un modelo se tiene que cambiar la ropa, ¿sí? Hay modelos que no tienen problema, que se cambian, van, vienen, no hay problema, pero hay modelos que son más pudorosos y tiene lógica y tiene sentido. Está bueno tener, aunque sea un pequeño espacio, un pequeño tocador o un pequeño espacio para que la persona se pueda cambiar la ropa. A veces se hace en los propios estudios, ¿sí? Que es que se coloca un biombo, ¿sí? Eso es algo que muchas veces se hace, se pone un biombo para que el modelo se ponga detrás del biombo y no tenga que irse a un baño a cambiarse. Es una inversión, si se piensa, pero no está mal. Entonces, tranquilamente lo pueden usar como una alternativa, ¿sí? Tener un biombo, si yo voy a trabajar, por ejemplo, e-commerce, ¿no? Cuando hacen el cambio de ropa constante con los modelos, que hacen, no sé, 500 prendas en una tarde, está bueno tener un biombo, les va a servir un montón. Y otra cosa que tienen que pensar es que también, si van a trabajar con personas, ¿sí? Al igual que como en la comida, teníamos la Economa, que nos ayuda con el estilismo de la comida, en el caso de lo que es modelaje, solemos tener otras personas que nos ayudan, como pueden ser, por ejemplo, un maquillador o una maquilladora, o un peinador y una peinadora, ¿sí? A diferencia del food styler, que no necesita tanta luz, ¿sí? En el caso del maquillaje, se necesita luz, ¿sí? Entonces, hay dos opciones, ¿sí? Una opción ideal es tener un camarín. Ya estamos pensando, ¿no? O sea, 5 ambientes, es una locura. Puedo yo también armarme un pequeño camarín, ¿sí? En el mismo estudio, que es colocar una sillita en un lateral, y esto lo puse de ejemplo, me parece divino, tranquilamente lo podemos hacer con una tira de LED y un pedazo de madera, ¿sí? O el famoso anillo LED, que está tan de moda, ¿no? Con la pandemia el anillo LED cobró, explotó, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos es una luz, ¿sí? Que está 100% pensada para que la use, ¿sí? El maquillador o la maquilladora, o el peinador o la peinadora, al momento de trabajar con nosotros. Igual que con la Economa, tiene que tener su lugar, ¿sí? Y sus enchufes para poder trabajar en un lateral, por ejemplo, para ir maquillando una modelo o a un modelo mientras yo estoy trabajando con otro modelo en mi espacio estudio, ¿sí? Si pienso en un living, no sé, de 5 por 3, que es más o menos lo que mide un living, tranquilamente puede ser un costadito, ¿sí? Un costadito al costado donde yo estoy trabajando, se le coloca una mesa y una lucecita de LED, ¿sí? Y tiene unos enchufes a mano y puede trabajar sin ningún problema mientras yo sigo haciendo fotos en ese espacio que es el que tenemos para hacer las fotos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese este estudio, no sé, lo colocamos acá en un costadito mientras yo estoy trabajando acá, la otra persona que está trabajando conmigo tiene su espacio de trabajo. Pero sí, tenemos que tratar de que si tengo un espacio de trabajo cercano a la toma, ¿sí? No haya invasión de luz, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de que la luz ilumine para el lado opuesto, ¿no? A lo que estamos haciendo, o en su defecto, ¿sí? Mi amigo el biombo, que no lo menciono, digamos, al cohete, sino que tiene una razón de ser, ¿sí? A veces cuando el biombo no se usa para cambiar, se usa para separar el ambiente, que es que con un biombo de dos paneles tranquilamente es como que quedan del otro lado de la escena y no estaría la luz invadiendo en toma, ¿sí? Son formas, digamos, de pensar y de trabajar ese espacio estudio, ¿sí? Bien. Divino. Armé en el living de casa el fondo, colgué los ganchos, puse la cortina, la LED, la tela, todo hermoso, qué sé yo, y ahora sí me voy a comprar luces, ¿sí? La luz. Bueno. Bien. Hay que pensar, ¿sí? Que nosotros vamos a trabajar en el estudio en relación a la luz que tenemos, ¿sí? Hay situaciones ideales y hermosas como esta que ven acá, ¿sí? Que si se fijan tiene una luz natural divina el espacio, ¿no? Tengo esto, que no siempre abunda, eso es la realidad, ¿sí?
sobre todo en las ciudades, ¿sí? Que en las ciudades estamos rodeados de edificios y cosas que nos tapan la luz. Entonces digo, bueno, tengo una fuente de luz natural, bien. Paso número 1, si yo tengo un estudio solamente con luz natural, tengo que saber por dónde sale el sol, por dónde se oculta y cuánto tiempo me dura la luz natural. Porque no es lo mismo tener una luz directa de sol a las 11 de la mañana que tener una luz de sol difusa a las 4 de la tarde, ¿sí? Entonces, si yo me quiero armar un estudio en casa y quiero trabajar, tengo un ventanal divino que me da la luz, tengo que entender el comportamiento de la luz, tengo que saber que tal vez por momentos voy a trabajar el fondo de una pared y por momentos voy a trabajar el fondo de otra pared, si tengo luz directa todo el día, voy a necesitar difusores, ¿no? Para que la luz no me entre tan directo y se me haga más suave, se ablande. Entonces, son cosas, está buenísimo tener luz natural, digo, pero también son cosas que yo tengo que considerar al momento de empezar a trabajar, ¿sí? La luz natural, la gran ventaja que va a tener siempre es que es gratis, ¿sí? Es gratuita, más allá de su comportamiento, es una luz que es moldeable, sobre todo en un interior, ¿sí? Y me da como esta cosa, ¿no? Que es muy linda, es una cosa así envolvente, ambiente, que es súper linda, súper suave además. Y fíjense el ejemplo que les elegí, ¿no? Me encanta porque uno lo ve así y no entiende, pero cuando mira la foto hasta le puso, ¿sí? Esto es lo que les digo de cómo a veces con el ingenio resolvemos las cosas, ¿no? Se armó hasta un zócalo, ¿sí? La nena parece que estuviese realmente en un piso de madera, esto es pino, ¿sí? Nada, esto es una impresión en lona, ¿sí? Es una impresión sobre tela canvas, sobre tela. Es una impresión en tela, lo que ven atrás es un pedazo de zócalo, ni siquiera es el zócalo tradicional, el zócalo mide 2,70, ¿sí? Viene así, pero fíjense que es un zocalito agarrado con 2 ganchos, y el fondo que parece un machimbre laqueado de madera, nada, es otra impresión, y esto es un papel ilustración mate, que se hace en cualquier imprenta, ¿sí? Y con esto, ¿ven? Armó la foto. Es un plano cerrado, es una nena chiquita, ¿sí? No necesita mucha altura y muchas cosas. Es más, corrió los sillones, ¿ven? Por ahí anda la silla. Corrió las cosas del living y armó en el fondo, digamos, en el fondo del living, el estudio, y lo que supo aprovechar fue esa luz lateral que le llega, ¿sí? La luz natural es eso, ¿ven? O sea, vamos a hacer beauty, ¿sí? Y necesitamos hacer estos planos así, bien cerraditos, luz de ventana, lateral, ¿sí? Un lindo difusor, ¿sí? Ahora hablamos de esto. Necesito una luz de sol directa, bueno, patio, terraza, ¿sí? Voy a trabajar solamente tomas con este tipo de iluminación, ¿sí? Tranquilamente, si tengo un patiecito chiquito, ¿sí? Y puedo trabajar, ¿sí? Este tipo de luz. Bien, acá tienen otros ejemplos, ¿ven? Luz de ventana, esta es la toma final, ven ahí está el vasito, y cómo está armado todos los props, ¿ven? Esto es lo que yo les decía al principio, fíjense, maderitas, ¿sí? Una al lado de la otra, esto es maderita de cajón de verduras, ¿sí? La que sacamos de la, digamos, de la verdulería, cartulina o cartón rígido, esto tiene un poquito más de grosor para quedar separado, y después un pedacito de cartulina para suavizar las sombras acá, ven que acá quedó más oscuro y que la luz solamente llega acá. Esta es una luz natural muy linda, ¿sí? Muy fuerte también, ¿sí? Acá tienen el backstage y la toma. Tengo un montón de luz, ¿sí? Que está bueno y se puede utilizar. Este es el mismo lugar, es un lugar grande este, ¿sí? Pero bueno, para que valga el ejemplo también, para ver que también se puede aprovechar la luz natural. Pero también, sí, puedo empezar a tener otros accesorios u otras luces que me pueden ayudar al momento, ¿sí? De pensar la iluminación. Una de las cosas, o uno de los accesorios con los que yo siempre recomiendo trabajar y los que recomiendo invertir es una luz de flash. Hay como sentimientos encontrados cuando armamos un estudio en relación a la luz del flash, sobre todo en la contemporaneidad, que tenemos cámaras que sacan fotos, pero que también filman, ¿no? ¿Por qué digo hay sentimientos encontrados? ¿No? Porque lo que no tiene la luz del flash es justamente una continuidad lumínica. Entonces, si yo sé que también, además de hacer fotografía, ¿sí? Foto fija, quiero hacer video, ¿sí? Y ahora les muestro la otra variante, trabajar con la luz del flash tal vez no es, ¿sí? O elegir luces de flashes para armarme mi estudio, ¿sí? No es la herramienta idónea para lo que yo quiero hacer, ¿no? Como decía al principio, funcionalidad. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de una luz de flash? Los flashes se dividen en 2 tipos. Los de cámara, sí, en realidad son todos de cámara, ¿no? O sea, los mal llamados de cámara, todos de cámara, pero todos van a la cámara. Los mal llamados de cámara porque justamente van enganchados en la cámara, o no, ¿sí? Y los famosos flashes de estudio. La ventaja de un flash de cámara, o de trabajar con flashes de cámara,
es que no necesito tener, ¿sí?, conexiones eléctricas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a la situación ideal y a la situación real. La situación ideal en un estudio de fotografía es tener muchísimas tomas. ¿Qué es muchísimas tomas? Tener enchufes a la altura del piso, tener enchufes a la altura del techo, ¿sí? Tener enchufes en todos lados, en todos los laterales, en todas las paredes, en la de la derecha, en la de la izquierda, ¿sí? En el fondo también, porque lo tapo con el portafondo. Eso es una situación ideal. Ahora, me voy a armar un estudio en el pequeño living que tengo en mi casa, ¿sí? Y mi pequeño living no tiene enchufe por todos lados. Tengo un enchufe en la pared de la izquierda y tengo uno en la derecha que está en el fondo y que, no sé, es medio dudoso, ¿no? Tendría que llamar a un electricista, por la duda no enchufemos nada. No tengo enchufes, ¿sí? Entonces, tal vez, ¿sí? Ahí digo, empiezan las dicotomías. Tengo dos opciones. Una es hacer una inversión, que es llamar a un electricista y poner más tomas, ¿sí? Que nunca está de más, y después cuando hablemos de flashes y de luces continuas vamos a entrar en ese universo. Pero la otra opción es no instalar, ¿sí?, un sistema de iluminación sumamente sofisticado, es decir, no llamar a un electricista, sino trabajar con luces que no requieren de luz eléctrica. Por ejemplo, sí, o sea, que no requieren de la electricidad, ¿no?, que recibimos en nuestras casas. Por ejemplo, los flashes de cámara. Los flashes de cámara, la gran ventaja que tienen es que no tienen cables, ¿sí? Lo que tienen es que ustedes lo que hacen es comprar, o sea, la inversión es en baterías, es en pilas recargables, ¿sí?, que tenemos que tener una buena cantidad. Entonces, otra de las grandes ventajas que tienen los flashes de cámara es que también son sumamente portables, ¿sí? Yo me puedo hacer, digamos, básicamente un estudio en casa, pero si alguien me llama para que le haga fotos, como esa familia que veíamos en el living de su casa, ¿no?, y el fotógrafo en la cocina, en el costadito, tranquilamente, fíjense, con 2 pies livianos, una rótula, que es esto que ven acá, que se le dice rótula porque se gira como la rodilla de nuestro cuerpo, y un paraguas, ¿sí?, lo que me hice fue un accesorio, ¿sí?, simple, o sea, es una inversión simple, que sirve para todo. Este pie sirve para otro tipo de luz, este paraguas nos va a servir para cualquier tipo de iluminación, y lo que tiene es portabilidad. Que yo todo esto lo meto en un bolso chiquito, ¿sí?, el flash lo meto en la mochila de cámara, y lo que hago es, nada, puedo trabajar no solo en mi casa, sino también en otros espacios, o en otros estudios, o en otros lugares, ¿sí? Ventajas de trabajar con este tipo de sistemas es, no requieren de instalaciones eléctricas, ¿sí? Básicamente es eso, tienen muy buena potencia. Hoy en día tenemos flashes de cámara con números de guía súper altos, ¿sí? Hay unos modelos, por ejemplo, el V1 de Godox, que es la imitación de otro flash de Profoto. Bueno, Canon tiene el 600, digo, el 5000 de Nikon. Son flashes con un número de guía súper potente, que con un ISO intermedio, ni siquiera con un ISO alto, con un ISO 400, en un espacio reducido, bien rebotados, dan una luz increíble, ¿sí? Entonces, básicamente, la ventaja de esto es que tengo un equipo, ¿sí?, que puedo usar en el estudio, y otra de las ventajas que tiene es que si yo quiero hacer un social, ¿sí?, o me contratan para hacer un exterior, ¿sí?, o algo de ese estilo, digamos, un exterior, no exterior en el exterior, sino de salir de mi estudio, tranquilamente tengo una herramienta de trabajo que la puedo usar de otra manera distinta, ¿sí? Acá tenemos que invertir, ¿sí?, en flashes que sean compatibles entre sí, es decir, que se comuniquen entre sí. Hay dos tipos de formas de trabajar esto. Me compro flashes de la misma gama o de la misma familia, que tengan un sistema de radio interno, que cuando yo los conecto sean hermanos, o sea, estén todos en el mismo grupo de WhatsApp, básicamente. O la otra opción es comprarme flashes más económicos, de buena potencia, ¿sí? Por lo general muchas veces podemos comprarnos flashes manuales, ni siquiera TTLs, que son súper económicos. Si ustedes se pueden comprar flashes, siempre el parámetro que doy es VIH en Nueva York, que es como una gran casa ahí para jugar en internet y elegir cosas. Hay flashes, no sé, de $10, $15, que es poco, ¿sí?, que son 100% manuales, poco en cuanto a lo que sale un flash de Canon TTL, de los más sofisticados, ya estamos hablando de algo de $200, ¿no? Digo, ahí está la diferencia, pero tranquilamente con un flash manual, 100% manual, que solamente hay que subirle y bajarle la potencia, ¿sí?, de buena potencia, de un número guía 60, un número guía 80, que existen y se venden, y unos buenos radios, me armé un estudio, ¿sí? No tuve que invertir tanto dinero, no es que me compré 5 flashes de $300, ¿sí? Flashecitos que vienen compatibles entre sí, y puedo trabajar en un espacio reducido. Ventajas de los flashes de cámara: los puedo meter en cualquier lado, ¿sí? Los puedo meter abajo de una mesa, los puedo esconder, no necesitamos trípodes que aguanten tanto peso, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Tiene que haber una desventaja, nada es no súper, sino que digo, hay puntos intermedios. Para mí, la gran desventaja de los flashes de cámara es que usan pilas, ¿sí? Entonces,
necesito tener una buena cantidad de pilas o de baterías para trabajar, ¿sí? Y tal vez otra de las desventajas que tienen es que para iluminar grandes superficies, ¿sí? O hacer cuerpo entero, a veces necesito más de un flash, ¿sí? Que a veces con un flash de estudio a buena potencia lo resolvemos, pero digo, con dos flashecitos de cámara bien colocados, tranquilamente hacen un cuerpo entero, ¿sí? Son, nada, cosas que vamos pensando. Bien. La otra opción es comprarme flashes de estudio. Y acá hay sí que pensar un poquito más en invertir. Cuando yo me compro un flash de estudio, ¿sí? Los flashes de estudio tienen distintas potencias, es decir, al igual que los flashes de cámara, lo que traen es una capacidad de almacenar una descarga eléctrica con distintos wattajes. Hay kits de flashes de estudio lindos, económicos, pero de baja potencia, por ejemplo, de 200 watts de potencia, ¿sí? Nunca se compran un solo flash de estudio, generalmente uno se compra el kit. ¿Qué es el kit? El cabezal, que es esto que ven acá, algún accesorio, una cacerola, un paraguas, un softbox, ¿no? Esta cajita que ven acá, y después se compran, nada, suelen venir con el pie, los cables para conectarlos, y algún sistema de radio muy simple, con uno o dos canales, que hace que se comuniquen entre ellos. Hay modelos de flashes de estudio que traen radio incorporado, obvio son más caros, hay equipos económicos que lo que hay que hacer es invertir en un radio externo. De vuelta, adentro de un ámbito pequeño, ¿sí? No necesito un radio súper sofisticado. Un radio con dos canales me alcanza y me sobra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es que va a haber otras personas al lado mío sacando fotos, entonces necesitamos 5 canales de transmisión. No, estoy yo solo en mi estudio, ¿sí? No pasa nada. ¿Sí? Es más, no necesitan receptores, solamente un transmisor en cámara y un receptor en un flash, y lo demás lo usan por célula simpática, le prenden la célula sensible y detecta la luz y disparan en sincro. ¿Sí? Entonces, ¿qué les decía? Les decía que tenemos flashes económicos y después tenemos flashes como todos, ¿sí? Tenemos súper sofisticados, con sistemas de radio interno, hay unos modelos de Bísico, por ejemplo, que se manejan directamente a través de una aplicación de celular, es como todo, hay cosas más humildes, más sencillas, y cosas que traen miles de funciones. A mí me pasa a veces que cuando traen muchas funciones nunca termino de usar todas las funciones, digo, ¿para qué trajo todo esto? ¿Sí? Me ha pasado con flashes de Canon de cámara, ¿sí? El 600 de Canon a mí me encanta, tiene un sistema de TTL que tiene 10 millones de cosas y la realidad es que ni lo uso, ¿sí? Lo uso más por su potencia, digo, que por la cantidad de prestaciones que tiene. Entonces digo, a veces también es balancear eso. ¿Necesito todas estas funciones? A veces simplemente necesitamos que dispare el flash y poder subir y bajarle la potencia, ¿sí? Y sí, lo que está bueno, sí, también pensar cuando nos compramos este tipo de accesorios, estos tipos de kits, es pensar también que todos los accesorios, ¿sí? A excepción de los softbox, ¿sí? O las cacerolas que se enganchan porque el encastre es exclusivo de cada marca, hay accesorios como estos paraguas o estos trípodes que tranquilamente se podrían usar con una rótula y un flash de cámara. O sea que el trípode se puede usar no solamente con este flash de estudio, sino que también le puedo poner una luz fija o una luz de LED. ¿Sí? O sea que no es solamente un trípode exclusivo para estas luces. Lo que sí también tengo que tener en cuenta cuando me compro flashes de estudio, y esto sí es muy importante, es que acá sí tengo que hacer una inversión en electricidad. Lo ideal es tener en un estudio, ¿sí? Enchufes de los dos laterales, tratar de no cruzar cables para no tropezarnos y no caernos. ¿Sí? Hablamos de lo ideal, entonces generalmente lo ideal también es tener, ¿sí? Un sistema eléctrico, ¿sí? Que esté apartado del resto, ¿sí? De los ambientes. Por ejemplo, vamos a suponer que me armé en el garage de mi casa, ¿sí? Un estudio. Tranquilamente, estaba el garage lleno de porquería, vacié todo y dije, sale todo, me armo un estudio. Genial. Lo que tengo que hacer es tener, ¿sí? Contratar un electricista, y ahí es donde digo, está la inversión, pero es una inversión que hace que les cuide este equipo que se están comprando, que me haga un sistema, ¿sí? De electricidad que cuando salta la térmica de la casa, por ejemplo, que alguien adentro de mi casa prendió, no sé, una paga eléctrica y están los flashes enchufados, ¿sí? Que no salte todo, ¿sí? Que esté como su sistema, la casa por un lado, ¿sí? Y el estudio por el otro. Eso es lo ideal, porque el gran problema que tienen los flashes de estudio es que consumen mucha electricidad, ¿sí? Consumen, o sea, no están todo el tiempo consumiendo, pero sí absorben una energía que después van a descargar con cada destello. Entonces lo ideal es sí ahí es invertir en este tipo de, hacer este tipo de inversiones, es decir, me armo el estudio en casa, que está buenísimo, pero invierto en que alguien venga y chequee la electricidad. Siempre está bueno tener un electricista a mano, ¿sí? Otra de las cosas que también tenemos que pensar cuando también compramos estos accesorios, es que tenemos que tener espacio para guardarlos, si quisiéramos guardarlos armados, ¿sí? La gran mayoría de los kits vienen en cajas, ¿sí?
Anabela, ¿me escuchás? Bueno, vamos a esperar un ratito a que aparezca Anabela para que continúe la clase. Seguramente se le cayó la conexión. Volví. Perfecto, rapidísimo volviste. Perdón, ¿cuánto hace que me había ido? No, no fue ni un minuto. No, a veces pasa. Ok, buenísimo. Espérenme, dice que está inestable. ¿Qué momento? Se entrecorta un poquito a mí, por lo menos. Les pedimos que nos aguarden un instante, la profe ya está tratando de conectarse nuevamente. ¿Ahora sí? ¿Ariel, me escucháis? Ahí estamos mejor, ¿no? Sí, perdón, no sé qué pasó, se desconectó. Pero tengo internet. Bien, reiniciaste todo y ya. Sí, misterios, misterios de la internet moderna. Lo que les decía, sí, y con esto cierro, ahí se ve la presentación. ¿Estás compartiendo la pantalla o no? No, no, te vemos a vos nada más. Momento, un momento. Cosas que pueden pasar, no pasa nada. Si no Sí, nos pasa, si no nos pasa algo, no tenemos de qué hablar, chicos. claro. Ahí. Ahora sí, ahí está el link de la Facu. Muy bien, como les decía, ¿sí? Si yo quiero trabajar con flashes de estudio, ¿sí? Está bueno tener, por ejemplo, ganchitos en las paredes de mi estudio para colgar estos accesorios armados, ¿sí? Ya tenerlos listos para trabajar. Bien, genial, bueno, buenísimo, gracias Claudia. Sigo. No terminé, solo se enojó internet con nosotros. ¿Sí? Después hay otros tipos de luces que se pueden comprar, ¿sí? Y que podemos pensar al momento de trabajar en un estudio. Y acá está la diferencia entre hacer solo foto o hacer foto y video, ¿sí? De vuelta, vamos de lo más caro y ahora entramos en el mundo de las otras cosas y las opciones más económicas, ¿sí? En el mundo del cine se trabaja con un tipo de iluminación que se llama HMI, ¿sí? El HMI es una luz
que tiene una temperatura de color muy parecida a la luz solar, ¿sí? Es una temperatura de color que también se puede calibrar a partir de gelatinas, otro tipo de accesorios, pero lo que tiene es una gran potencia, ¿sí? ¿Por qué lo muestro como ejemplo? Y se los muestro como ejemplo con esta foto. Miren qué pedazo, ¿no? de set. Esto es ideal. Hay HMI de un montón de wattaje. Generalmente cuando tiene muchísima potencia el HMI no se conecta a la red hogareña, ¿sí? Hay un error muy común que a veces van a un rental a alquilar luces y les dicen, quiero luces potentes, entonces te dan HMI, ¿sí? Y te llevaste, no sé, 5 HMI de 2 kilos, que son 2000 watts de potencia cada uno, ¿sí? Y se hacen 2 por 5, 10, me dio muy bien la cuenta, o sea, tengo de repente, ¿sí? 10.000 watts de potencia. Enchufaron 3 HMI a casa, al living de casa, primero que les va a venir una cuenta de luz divina, y segundo que les va a saltar la térmica como la mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está preparado el sistema de nuestra casa para recibir todo ese amperaje de luz, ¿sí? Entonces, si bien son luces que son las ideales, ¿sí? La realidad es que desde mi punto de vista yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia entrar en este universo, porque es un universo más del cine y más de otro tipo de producciones. Se las muestro porque tal vez el día de mañana alquilan un estudio y les pueden ofrecer estas luces en los estudios grandes, y está bueno entender que existen y que sirven y que tienen mucha potencia, que es regulable, etcétera, ¿sí? Ven, se hacen estas cosas. Fíjense, ven, esto es gigante, ¿no? Está la chica en un castillo, le hicieron una superproducción, hay humo, es otro nivel, ¿sí? Pero sí hay otras luces con las que podemos trabajar que están buenísimas. ¿Sí? Y que nos sirven para distintas cosas. Por ejemplo, con los tubos fluorescentes. En fotografía tiene una luz que está continuamente encendida. Tenemos los tubos fluorescentes de gas, que ya los tubos fluorescentes, que son de LED, que son los más modernos. Lo que tienen es una temperatura de también, ¿sí? Va a depender del tubo que ustedes sienten, es que son livianos y son portables, ¿sí? Entonces, a veces no Anabela, no sé si me escuchás, que creo que tenemos de vuelta problemas de conexión. Vamos a intentarlo una vez más.
Ahí está, ahí está. Ahí volvimos. Me conecté del celu, ahí está, no hay chance de que no nos ande. ¿Anda o anda? ¿Me ven? Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Listo. No sé qué pasa, pero ustedes no lo ven, pero está todo oscuro, como que se cortó la luz en la cuadra, no sé qué pasó. Bueno, Uh, bueno, misterio. Estamos acá, hagámoslo rápido. el celular anda perfecto, ahí está. Ahora sí, ¿ahí me escuchan bien? Listo. Perfecto. Entonces les decía, ¿no? Vuelvo aquí a la luz de tubo, se ve la pantalla, todo bien. Les decía que el gran problema, digo, que tiene con el video la luz de tubo es que fliquea, que por momentos, ¿sí? Van a ver que aparece como una línea blanca, ¿sí? Cuando están grabando. Eso también pasa con el LED. Entonces lo que hay que saber es identificar la frecuencia, ¿sí? Para corregirlo. Entonces tal vez no es la luz ideal, ¿sí? Para trabajar lo que sería video, ¿sí? Pero sí es una luz muy linda para trabajar lo que es fotografía. Acá les puse algunos ejemplos de luces de tubo, ¿sí? Para no pensar solamente en el tubo fluorescente tradicional, sino que acá hay otros ejemplos de luces fluorescentes. Estos accesorios son accesorios que se venden un montón y que se usan, ¿sí? En los estudios, porque una de las ventajas que tiene la luz fluorescente, ¿sí? Y esto también lo adaptamos a la contemporaneidad con la luz de LED, es que hay luces fluorescentes de buen voltaje, entonces tienen mucha iluminación, ¿sí? Entonces tal vez me puedo comprar, ¿sí? Accesorios o portalámparas que soporten, y hoy en día ya ni nos fijamos en eso, porque la realidad es que la luz de LED no consume tanto, antes nos fijábamos un poco más, pero que soporten una buena potencia, ¿sí? O que digamos, en el diámetro del accesorio me entre un pedazo de luz grande, y puedo, por ejemplo, sí, poner otras luces acá adentro, que no sea solamente, ¿sí? Este tipo de luces que tienen mucho voltaje, ¿sí? Estas luces se les dice galponeras, ahora les muestro un ejemplo de LED, lo tengo más adelante. La luz galponera, ¿sí? Lo que tiene es que tiene, o sea, como es para iluminar un galpón, ¿sí? Tiene mucha potencia y están buenas para trabajar en el estudio, ¿sí? Es más, yo estoy iluminada ahora con luces galponeras. O sea, en este momento, ¿sí? La luz que me están dando acá es la luz galponera, que esperemos que siga durando, es la luz galponera. Y este es otro ejemplo que les puse para que vean, para tener en el estudio, que está buenísimo también. Se llama Starlight 1000 o Par 1000, y lo que tiene es que son varios tubos que sumados juntos suman como si fuese una potencia de luz de 1000 watts, que es un montón. Y otra de las ventajas que tiene es que esto viene con viseras plateadas que me permiten modelar la luz. Esto es un accesorio que se puede dimerizar, o sea, le puedo subir o bajar la potencia, se pueden prender algunos tubos y otros no, y no suelen ser tan caros como tal vez otro tipo de luz que son más sofisticados, ¿sí? Otra de las cosas que tienen los tubos es que hay tubos de colores, que están buenos para hacer efectos, ¿sí? También están los tubos ultravioletas, que lo que hacen es, trabajan con la fosforescencia, son los que sirven para ver los billetes truchos. Y por ejemplo, pueden hacer este tipo de imágenes, ¿sí? Acá no necesitan luz, justamente es todo lo contrario, trabajamos en la oscuridad, pero podemos también trabajar con este tipo de efectos. Y otra opción que también tienen, ¿sí? Es trabajar con las luces de neón, que las luces de neón se pueden encargar, se pueden hacer accesorios, digamos, personalizados con luces de neón, y lo que tiene es que el neón se puede colorear, ¿sí? Está bueno, ¿sí? Para hacer planos muy cerraditos de objetos, pero es una variante para tener nuestras propias luces, ¿sí? Esto ya es súper excéntrico. Yo la verdad no trabajo con neón, pero se puede trabajar. Existe otro tipo de lámparas que son las incandescentes, que se las muestro porque existen, pero ya no se usan más, ¿sí? La incandescencia básicamente es un cuerpo metálico que genera calor y ese calor genera incandescencia. ¿Por qué digo que no se usan más? El filamento de incandescencia, el filamento de tungsteno, consume un montón de electricidad, tiene una temperatura de color súper anaranjada que ya ni se usa, que es un lío balancear básicamente, ¿sí? Pero sí, existe esta opción, pero también existe la opción de adaptar, ¿sí? Esa incandescencia o esos accesorios donde poníamos lámparas incandescentes a accesorios, o sea, usar los accesorios, pero usarlos con lámparas, ¿sí? Que tengan otro tipo de luminosidad, otro tipo de iluminación, ¿sí? Y acá les muestro un ejemplo que es para mí ideal para trabajar en un estudio y hacer foto, pero también hacer video. Esto que ven acá son portalámparas comunes y corrientes, ¿sí? Que tranquilamente, si ustedes saben algo de electricidad, ¿sí? Se los pueden armar ustedes, ¿sí? Es como armar un velador. Pueden no saber nada de electricidad y van a cualquier ferretería y le dicen al ferretero, quiero un portalámpara con 5 metros de cable, ¿sí? Pero lo que tienen estos portalámparas, a diferencia del portalámpara tradicional, es que el portalámparas está pensado para ponerse en una lámpara, entonces lo que es complicado es agarrarlo a un soporte. Pero existen estos que son económicos, ¿sí? No es algo caro, y para trabajar en un estudio está buenísimo, que son portalámparas con rótulas, ¿sí? Que la ventaja que tienen estos portalámparas es que se pueden bascular, significa que los pueden mover hacia un lado y hacia el otro, y le pueden poner en el porta, ¿sí? Como ven acá,
la luz que quieran, ¿sí? Generalmente lo que traen es una rosca que se llama E27, ¿sí? La rosca es esto, ¿sí? El culito de la lámpara, ni más ni menos, ¿sí? Y lo que tienen, hay varios modelos de rosca, pero la tradicional y la común, ¿sí? Es la E27, y lo que tienen es que pueden poner desde una luz, por ejemplo, fluorescente de buen wattaje, de 200 watts, ¿sí? Hasta, por ejemplo, esto que les decía recién, una galponera de 500, ¿sí? O una galponera ahora de 800 también. Es un montón, ¿sí? Se le dice 800 o de 500 porque simula, ¿sí? Una vieja luz de tungsteno de 500 watts. La realidad es que no consume 500 watts, ilumina como una luz de 500 watts, pero consume mucho menos, ¿sí? Por ejemplo, esta galponera que yo estoy usando ahora es de 300, ¿sí? Y consume algo así como 40 watts, ¿sí? De potencia, que es, nada, es como una lamparita común del velador, ¿sí? Entonces estamos consumiendo muy poca luz, pero tenemos muchísima luminosidad, tenemos mucha iluminación, ¿sí? Y otra de las cosas que están buenas de estos accesorios es que justamente, ¿sí? Les podemos poner, ¿sí? A las rótulas un paraguas, el mismo paraguas que vamos a usar para nuestros flashes de cámara o nuestros flashes de estudio, o incluso se venden, ¿sí? Softbox con velcro, ¿sí? O con elástico en la parte trasera, esto es bien fifí, ¿ven? Este es el softbox tradicional, para generar, digamos, un sistema como si fuese un sistema de flashes de estudio, pero con lámparas continuas. Y la otra opción es hacernos nosotros este accesorio, es en vez de usar esto, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Fíjense que lo que tienen esto es una lámpara, ¿sí? Podemos trabajar, por ejemplo, con un cartón y un papel de calcar adelante para generar esa translucencia que necesitamos de la luz. Si queremos que la luz sea más puntual o que esté más condensada, nos podemos armar con una caja pintada de negro en el interior y con un papel calco adelante un accesorio similar que podemos o colgar, ¿sí? De estos portalámparas, o incluso poner en otro trípode adelante o en otro soporte y usarla, ¿sí? Como una cajita de luz, ¿sí? Un do it yourself, como le dicen, que es un accesorio que nos hacemos nosotros, ¿sí? Este ejemplo que ven acá, además, sí, lo elegí porque me parece que es como una especie de kit básico que está bueno y que nos sirve para trabajar y tener, ¿sí? Tenemos, fíjense, 4 pies de luces, ¿sí? Básicos para poner distintos accesorios. Tenemos un portafondo, ¿sí? O sea, no es que trae espacio para todos estos fondos, es un solo travesaño, le pueden cambiar los colores, es muy probable que este porta venga con tela, ¿sí? Con tela para poner acá en el fondo y que traiga una tela negra, una tela blanca y una tela verde, ahora les explico para qué me sirve. Tiene buen cableado, significa que los cables son largos. Esa es otra cosa que tenemos que pensar cuando empezamos a armar los accesorios, ¿sí? Algo que pasa muchas veces es que los cables de los accesorios, incluso de los flashes caros, son cortos, ¿sí? Cortos de 1,20 m, 1,20 m es muy poco, o sea, es esto, ¿sí? Entonces, está bueno, ¿sí? Tener, ¿sí? Cableado largo. Si yo me voy a hacer un accesorio yo, ¿sí? Está bueno que el cable por lo menos tenga 2 metros mínimo de largo, porque eso me da también, nada, o sea, no tengo que tener 25 enchufes, puedo trabajar con un enchufe a la distancia, ¿sí? Y después tienen estos ganchitos que son los que les mostraba yo al principio, ¿sí? Manitos, que lo que tienen es estos pads que están acá adelante, que son suaves, ¿ven? Miren, voy a hacer una brutalidad, ¿sí? No grito, no. Ven que nada, no me duele cuando lo pongo en el dedo, porque esto de cierta manera no genera tanta presión y no me arruina las telas, no me las marca tanto, ¿sí? Si yo no quiero arruinar una tela, la otra opción es usar broches comunes, pero un truco que pueden hacer es a los broches ponerle, ¿sí? Felpita. La felpita que usan para ponerle a las sillas para que no raspen el piso de nuestras casas, es autoadhesiva, ¿sí? También la compran en cualquier casa de limpieza. Cortan la felpita y se la pegan a los broches y tienen broches afelpados que no marcan tanto la tela, ¿sí? Desde los ganchos, digo, de estos son bien de foto, digo, hasta un broche común. La ventaja de un gancho de estos, a diferencia de un broche común, es que tiene el agujero acá en la circunferencia para agarrarse de un caño, ¿sí? Entonces es como que de cierta manera es un poquito más, más leal, ¿sí? Al momento de agarrar una tela. Ese es el gran problema que a veces tenemos con los broches comunes, que el broche común me agarra la tela, pero se puede zafar, ¿sí? Del caño. Entonces, en vez de agarrarlo del caño, lo agarramos del costadito, ¿sí? No, son técnicas, pero todas sirven al momento de armar un estudio. Y les decía por qué me parece que está bueno como kit. Porque tienen fondo negro, ¿sí? Que está bueno siempre tener un fondo negro, una tela negra, un fondo oscuro. Tienen, sí, básicamente un fondo blanco, que está bueno siempre tener un fondo blanco, que esto lo puedo reemplazar con una pared blanca.
y tienen un fondo verde. Y el fondo verde se llama croma. Y el croma sirve para después, si ustedes tuvieran que hacer videos, ¿sí? Con algún sistema operativo, por ejemplo, un After Effects, ¿sí? O un Premiere, en postpro, ¿sí? Colocar a la persona en otro lado. ¿Sí? Es más, ustedes este fondo que ven acá no es de verdad, y yo de fondo tengo un croma, ¿sí? Por eso me ven tan bien. ¿Sí? Después se corta, eso es otra historia. Pero básicamente eso es la internet, no el croma. Pero básicamente, perdón, está buenísimo porque tienen como el kit básico para hacer video y para hacer foto, ¿sí? 4 luces, 2 para adelante, 2 para atrás, o 3 para adelante y una de contra, ¿sí? Y el básico, blanco, negro y verde croma, ¿sí? Y vienen en bolsitos divinos. Bien, sigo. Después tenemos el sistema LED, ¿sí? Que acá hay un universo inmenso. ¿Por qué? Porque la iluminación LED, una de las grandes ventajas que tiene es que es económica, ¿sí? Es súper económica. Pero también es súper cara. Hay tantos modelos de luces LED y tantas opciones y tantas variantes, ¿sí? Que tenemos que pensar también que dependiendo del tipo de trabajo fotográfico que yo quiera hacer, tiene sentido o no comprarse luces muy caras, ¿sí? Y a veces con luces súper económicas también me puedo armar un estudio. Les voy a mostrar acá, pero qué cosa, me ha roto. Acá está, bien. Les voy a mostrar acá algunos ejemplos, para que veamos todas las opciones. Esto que ven acá son linternas. Linternas de Manfrotto pequeñas, ¿sí? Con mucha potencia lumínica. Tienen de 3, ¿sí? Estas de 3, estas de 6, ven que ahí se ven las luces de LED. Estas están pensadas para hacer, son Wi-Fi, no Wi-Fi no, se llama Bluetooth. Se pueden manejar de un celular, ¿sí? Esto es un chiche, ¿sí? Y se pueden colocar, tienen un sistema que se colocan en tripoditos y hacen luces spot, ¿no? Como luz puntual, ¿sí? Estos son chiches. Son cosas que tal vez no necesitamos, ¿sí? Pero empecemos como a comprarnos, ¿sí? Cositas así. Yo no me voy a comprar un sistema Bluetooth. Tranquilamente puedo reemplazar este sistema con una linda linterna de LED, ¿sí? Que tenga 6 luces. 6 luces de LED, nada, se le ponen las 2 pilas y también tienen la luz spot, ¿sí? Esto que ven acá es un panelito básico. Es un panelito de LED, ¿sí? Ven que acá tienen todas sus tiras de LED, que tiene un doble sistema de configuración. Por un lado tienen el brillo, es decir, que le puedo subir o bajar la potencia, y tiene una calibración, tiene temperatura de color, lo puedo hacer cálido, o lo puedo hacer frío, o lo puedo hacer neutro, ¿sí? Y lo que tiene es un sistema rotular, ¿sí? Significa que básicamente lo que hago es, esto que ven acá, ¿sí? Lo que tengo acá es un agujerito universal, que es una rosca, ¿por qué se le dice rotular? Porque lo puedo poner en cualquier rótula, ¿sí? Y lo puedo poner en la rótula de un trípode, ¿sí? En la rótula de un trípode de cámara, lo puedo enganchar a la espiga, ¿sí? A la espiga que es la puntita de acá de este trípode, y enroscar y tener una luz fija. O sea, es una luz simple, básica, de poca potencia, pero que se me adapta a distintos accesorios. Incluso, ¿sí? Esta muesca que ven acá se le puede poner un adaptador y colocar en donde iría el flash de cámara en una cámara de fotos. Es una luz pequeña, de LED liviana, de poca potencia. ¿Cómo se alimenta esta luz? Generalmente se alimentan con pilas o con baterías. Ventajas, luces livianas, ¿sí? Que se pueden trasladar. Desventajas, usan pilas, y a veces usan muchas pilas y comen mucha pila, ¿sí? A veces se nos va rápido la carga, es como el flash de cámara, y tenemos que tener más de un juego de pilas. Acá tienen un ejemplo parecido a ese panelito que ven ahí. La diferencia es que ese panel que ven ahí tiene más tiras de LED, por eso lo elegí como ejemplo, tiene más potencia, pero sí es un panel de LED que se puede conectar a los 220. ¿Qué significa? Que con un cable lo puedo alimentar con energía eléctrica, y también trae un sistema externo donde le puedo colocar baterías, es decir, que cargo baterías como la batería de mi cámara, ¿sí? Y lo puedo llevar a un exterior, si yo quisiera, para hacer, no sé, una iluminación afuera, o llevarme en un lugar donde no sé que no va a haber electricidad, ¿sí? O también, ¿sí? Lo puedo enchufar a los 220 de los enchufes de mi estudio en casa, y puedo trabajar con el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este es más grande, tiene más potencia, tiene más funciones, ven que tiene más colores, y este tiene viseras, y este no las tiene, ¿sí? Las viseras lo que nos permiten es direccionar la luz. Ahí no tengo viseras, nada. Una cartulina blanca, así, forrada, un pedazo de cartón forrado en papel de aluminio, y se hicieron una visera, ¿sí? La versatilidad de una visera como esta es que lo que tiene es una bisagra, que nos permite bandearla de un lado al otro, ¿sí? Y acá nada, la bisagra será la bisagra humana, pondrán cinta de papel y le cambiarán la dirección, ¿sí?
Nada, están buenísimas las dos tienen potencia, las dos iluminan, ¿sí? Va a depender del estudio que ustedes se quieran armar. Otra cosa sí que, perdón, que tengo acá, me había olvidado, este es un LED de mucho más potencia, ¿sí? Un LED de 1000 que imita un HMI. Lo que hace es imitar esas luces de estudio que les mostré al principio, de estudios de cine, ¿sí? Pero con sistema LED. Se dimeriza, se puede achicar o agrandar en las de luz, es como otro sistema. Esto ya es algo mucho más caro, ¿sí? Que también se alimenta con energía eléctrica y mucho más sofisticado. De estos paneles de LED, de estos ejemplos de LED hay miles, ¿sí? Por ejemplo, nos venden los kits de LED, nos venden el kit con 3 paneles, con sus viseras, su bolso y sus trípodes, ¿sí? Y lo que va a variar es la potencia. Vamos a encontrar LED de poca potencia, ¿sí? Poca potencia es que simulan una luz de 200 watts, ¿sí? A ver, poca, es un montón, pero es poquito, ¿sí? Y vamos a encontrar paneles que simulan hasta LED de 2000 watts de potencia, son más caros y son más grandes y más pesados. Lo que tienen estos paneles, a diferencia de los otros que les estaba mostrando recién, es que estos son sistemas, por ejemplo, que se pueden también conectar a los 220, que le pueden comprar batería externa, entonces los pueden alimentar con batería o con energía eléctrica, ¿sí? Y que cuanto más grande es el tablero, suelen tener más potencia, y además, ¿sí? Otra de las cosas que tienen es que suelen traer más funciones, suelen traer, por ejemplo, ¿cómo que se llama esto? Control remoto, si no sería la palabra, el control remoto que me deja cambiar el color, ¿sí? O a veces traen más potencia lumínica que se puede regular más, o sea, es más dimerizable. A veces estas luces así son económicas y tienen 3 potencias nada más, o sea, tienen 3 puntos, y acá, por ejemplo, pueden hacer que la luz se mueva en 10 puntos de exposición. Es como abrir o cerrar un diafragma, ¿sí? Estas luces lo que tienen es que tienen como más aperturas, ¿sí? De diafragma. Le pueden subir toda la luz o la van bajando por aperturas de diafragma, por tercios, por puntos, etc. Otra de las cosas que puede variar, y eso lo van a ver según la luz, ¿sí? Es que también encarece que sean análogas, esto es análoga, que viene con la perillita, ¿sí? El ojo, le digo yo, que me mueves a ojo, o que tengan, estas por ejemplo, tienen un display digital atrás, tenés un botoncito, entonces no te dice 100, 90, 97, te va tirando porcentajes, entonces es más visual, es como un poquito más precisa, ¿sí? Están buenísimas las dos, ¿sí? Ventajas de una LED de este estilo, una de las grandes ventajas de las LED de este estilo, es que las podemos usar para foto, y también las podemos usar para video, ¿sí? Y no fliquean como un tubo, van a ver que el fliqueo se reduce enseguida, es simplemente encontrar, en video es coincidir la velocidad del obturador con la frecuencia Hertz, eso es para otra clase. Pero básicamente lo que tienen es que tienen muy buena potencia, consumen muy poca energía eléctrica, ¿sí? Son fáciles de trabajar, son lindas y, digamos, están buenísimas para armarse un estudio profesional, ¿sí? Después tienen otra opción, que es que no me puedo comprar estas luces, están carísimas, no me alcanza el presupuesto. No importa, ¿sí? Me la armo yo en casa. Yo tengo de estos, ¿así? Tengo un montón, ¿sí? Que los compré de oferta una vez en una ferretería porque estaban cerrando y dije, dame trípodes. Sí. Son trípodes de trabajo, son trípodes industriales. No son altos como un trípode de fotografía, ¿sí? Esa es la única desventaja que tienen. Tampoco son petizos, ¿sí? O sea, se levantan casi 1,5 metros, que es un montón, ¿sí? Lo que tienen estos formatos, ¿sí? Es que ustedes agarran, ¿sí? Y tranquilamente se pueden armar con paneles de LED, ¿sí? Sus propios accesorios. Por ejemplo, estas son luces de patio, son luces externas, ¿ven? Es la luz que ponen en la terraza, ¿no? En el balcón de nuestras casas, ¿sí? O pueden poner adentro, no son para adentro, generalmente son de exteriores. Lo que tienen estas luces es que tienen una buena potencia, ¿ven? Hay de 200 watts, de 500 watts, si se fijan el panel es el mismo. La desventaja que tienen estas luces es que no son dimerizables. A diferencia de los sistemas de luces pensadas para fotos, que yo le puedo subir o bajar la potencia, acá la luz es una sola, ¿sí? ¿Cómo hago para dimerizarla? Bueno, le tengo que poner adelante un papel de calcar o rebotarla, o sea, le subo o le bajo la potencia cambiando la forma en la que ilumino, ¿sí? O sea, básicamente utilizando las propiedades de la luz. Pero están buenísimas, ¿sí? Y se usan un montón. Yo tengo varias de estas así, o sea, yo les digo las jardineras, porque son las de jardín, que lo que tengo es, con este sistema, y hay otro sistema que son, yo tenía viejas jardineras que se les ponía tungsteno adentro, que la dan un calor bárbaro, ahora ya no es más así, y en el interior, en vez de tener un tungsteno, tienen un tubito de LED que se pone reemplazando la vieja de tungsteno, ¿sí? El viejo filamento de tungsteno grueso. Geniales, o sea, se enchufan en cualquier lado y sirven para iluminar un montón. Yo las uso mucho para hacer contras, porque es colocarla en la distancia adecuada, y como tienen un haz muy abierto, están buenas para recortar siluetas y para trabajar desde ese lugar.
Y otra de las ventajas que tienen las LED es que hay un montón de huevadas, le vamos a decir, así muy poco académico el término, pero tienen un montón de accesorios y opciones para trabajar, como por ejemplo comprarse desde estas lucecitas que son las lucecitas del árbol de Navidad, que estas son flexibles, estas me encantan, de estas tengo miles, que son de metal y las pueden ayornar y las pueden meter adentro de productos y las pueden usar para hacer retratos y pueden mover una modelo. Ninguna modelo murió electrocutada por una luz de LED de esta porque se alimentan a pilas, o sea que nada, tienen un wattaje de 3 pilas AA, me da 1.6 de voltios, 5 voltios, o sea que no pasa nada, ¿sí? Tienen otros accesorios también, son luces que se pueden colorear tranquilamente con papeles de este estilo, que esto es papel celofán. A una luz de tungsteno le poníamos un papel celofán y se quemaba directamente, empezaba a haber humo por todos lados. El LED no calienta, a ver, calienta, pero es mínimo lo que calienta, entonces podemos usar accesorios de la librería sobre estas luces y hacer estos efectos, que es colorear las luces, ¿sí? Y también hay otras opciones, ven, por ejemplo, están los anillos de LED, ¿sí? Están los sistemas de LED que se pueden programar, ¿sí? Están muy de moda ahora estos, ¿no? Que son unos tubos largos que parecen luces de emergencia, que tienen sistemas de programación, entonces con una memoria le meten adentro una imagen, con una memoria SD, y pueden proyectar imágenes. Hay miles de opciones vinculadas al mundo LED y a la iluminación. De vuelta, así como les dije que el fliqueo, ¿no? se habla, digo, en otro tipo de clase, con esto también, digo, lo que es iluminación LED, podemos estar horas hablando, porque hay miles de accesorios, miles de opciones, miles de variantes, miles de formas, hay luces con forma de gota, luces galponeras, luces grandes, luces chicas, luces de tubo. Ven, esto está hecho con tubo LED. Hay infinidad de opciones, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta, y esto es fundamental, es que cuando trabajo con LED existe un concepto, ¿sí? Que se llama la reproducción cromática, ¿sí? Que el nombre correcto es CRI, ¿sí? CRI, sí, que es Correction, Color Reproduction Index, ¿sí? Lo estoy diciendo en cualquier inglés, ¿sí? Que en español la traducción más o menos literal sería como el índice de reproducción cromática. ¿Y qué es esto? Y eso es lo que encarece un LED. Si yo me compro una lámpara de LED común y corriente, desde la que pongo en el velador de mi casa, ¿sí? O el tubo LED que pongo en la cocina de mi casa, ¿sí? Suele traer un CRI bajo, ¿sí? Significa que su capacidad para reproducir color es acotada. Se supone que en la cocina de mi casa, ¿sí? Que no estoy haciendo fotos, esa capacidad de reproducción de color a mí realmente no me cambia, ¿sí? La ensalada va a seguir teniendo tomate y lechuga porque lo que importa es el sabor, ¿sí? Y no el color. Bien, pero en fotografía, ¿sí? Lo que tenemos es un gran problema, que es que ese índice de reproducción incide en la temperatura de color, ¿sí? Y muchas veces lo que nos genera es un inconveniente al momento de, por ejemplo, sobre todo un producto, balancear luces, colores y blancos, y tonos de reproducción. A ver, ¿es trágico? No, todo se corrige siempre, en postproducción todo, el Photoshop nos ayuda mucho. Lo que hace es cambiar los procesos con los que trabajamos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo me armo un estudio en casa, ¿sí? Con estos LED que ven acá, que están buenos, tienen buena potencia, el único problema que voy a tener es que tienen un índice de reproducción de color bajo. Ven ahí dice IP, ¿sí? 66, es bajito, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una manzana roja, ¿sí? A la que le estoy sacando una foto, corro el riesgo de que la manzana tenga una tendencia, ¿sí? A virar hacia un color. ¿Qué puede ser? ¿Sí? Si son luces cálidas, hacia los naranjas, y si yo me compré LED de temperatura de color fría o neutra, ¿sí? Hacia los verdes o los azules. A simple vista, con nuestro ojo, nosotros no lo vamos a percibir. Pero la cámara sí lo va a percibir. Y lo vamos a percibir sobre todo cuando bajamos la imagen a la computadora y tenemos que hacer retoques de postproducción, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Levantar las iluminaciones. Si se fijan, la manzana acá tiene una pequeña iluminación. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la manzana, es más, se dan cuenta cuando lo ven acá aparte, ¿sí? Que la manzana tiene un virado, ¿sí? Está como teñida de una luz azul. Hay dos formas de solucionarlo eso. La primera es hacer o sea, simplemente haciendo un balance blanco desde la toma, que es con una carta de gris en la primera toma, y ahora después hablamos de carta de gris, que es algo que se tienen que comprar siempre en su estudio en casa, ¿sí? Tranquilamente lo corrigen. Es acordarse que si yo tengo luces económicas que iluminan un montonazo, tengo como desventaja que tengo un bajo índice de reproducción de color. Entonces, en cada vez, es una rutina que hacen. Cada vez que arman su estudio y van a trabajar, la primera toma se hace con un cartón gris. ¿Para qué? Para que cuando yo después pique en postproducción, ¿sí? Tenga una referencia de un gris real,
que después simplemente se corrige con una acción de Photoshop en el resto de mis fotos. Es eso, ¿sí? O sea, es Control A o Command A en todas las fotos, primer foto se pica en el gris, listo. Es una foto que después no me sirve para más nada, o sea, después la borran de la tarjeta de memoria, pero sí me sirve para, hice 500 productos iluminados con el mismo juego de luces, con las mismas 5 luces galponeras que tenía acá, listo, primer toma puse carta gris y solucioné mi problema del gris. Eso es la gran desventaja de las luces económicas. No es que no esté bueno tenerlas, sino que tienen esto. Su reproducción de color es baja. Y esa es una de las grandes ventajas de tener luces de LED más sofisticadas o con más variantes. Que generalmente, y esto es una de las cosas que van a encontrar, ¿sí? Cuando se meten en las casas de fotos a elegir luces, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué? Si las dos tienen la misma potencia, esta vale 1000 y esta vale 500. Es muy probable que sea por su capacidad de reproducir color, ¿sí? Hay muchos tipos de LED. Hay LED que forman el blanco, con LED rojo, verde y azul combinados en un solo diodo, ¿sí? O hay LED que simplemente es un diodo que cambia de colores, ¿sí? Tiene una programación interna. Entonces, eso también incide en la reproducción de color. Generalmente, cuando una luz de LED es muy cara, es porque tiene una muy buena reproducción de color. ¿Qué significa? Que es mucho más fiel la forma en la que reproduce los colores, ¿sí? Es eso. De vuelta, ¿sí? Lo que nos varía a nosotros es que tenemos menos trabajo de postproducción. La realidad es que siempre vamos a postproducir una foto, así que nada, simplemente hacer el ejercicio de acordarse de que si tengo una luz que no tiene buen CRIT, saco una foto con carta gris al principio y ya está, ¿sí? Ven, este es el ejemplo. Se le levanta el contraste y ya, ¿sí? Ven que es como más lavadito. Bien, y por último, ¿sí? Con esto juro que no los vuelvo más locos, ¿sí? Y cerramos la charla y abrimos a ver si quedan algunas preguntas, es pensar en todos los accesorios que está bueno tener, como digo siempre, en un costado del placar. Cosas que no me pueden faltar al momento de armar un estudio en casa, ¿sí? Lo primero que no me puede faltar nunca jamás es un 5 en 1, ¿sí? No importa si hago producto, si hago moda, si hago food styling, el 5 en 1 es un gran accesorio que nos sirve incluso hasta para hacer fondos, ¿sí? ¿Cómo trabajamos con el 5 en 1? El famoso 5 en 1 es, tenemos 5 propiedades de la luz en un solo accesorio, ¿no? Tenemos la translucencia, tenemos un rebote dorado, un rebote plateado, un negro que absorbe la luz, ¿no? Y un blanco que rebota. No tengo un 5 en 1, se reemplaza con cosas que pueden tener, yo le digo como la cajita, ¿sí? La cajita básica de lo que puedo tener, ¿sí? Yo tengo un rollito de papel de aluminio dentro del placar, ¿sí? Y tengo espejos, que, a ver, este tiene un marco divino, tengo pedazos de espejos, ¿sí? Que me sirven tranquilamente para hacer cosas, sobre todo en productos, son espejitos que sirven para hacer luces puntuales y cositas, ¿sí? Tengo un montón de pedazos de esto, el gopor, ¿sí? Nada, esto vino, no sé, me compré una estufa en el invierno y vino la estufa envuelta en el telgopor, adentro, ¿sí? Telgopor, planchas de telgopor, pedazos de telgopor, tengo pedazos chiquitos, pedazos grandes, que nos sirven también, ¿no? Para rebotar blanco. Papel de calcar, esto que ven acá que también sirve, tengo una cortina de wall vieja, si no tiro las cosas, tengo un problemita. Tengo una cortina de wall muy vieja que la íbamos a tirar porque ya estaba llena de agujeros, porque el gato que vive conmigo se encargó, ¿no? De hacer una decoración hermosa, pero es translúcida y sirve, y la cuelgo de un palo y la uso como softbox, o sea, la pongo así adelante y pongo una luz atrás de LED y tengo un softbox divino, ¿sí? Lo que les mostré al principio, pedazos de cartulina negra, nada, accesorios digo que nos pueden servir. Otra cosa que tenemos que tener, que está buenísimo, es gelatinas de color. Hay gelatinas de fotografía, este ejemplo es, ven, son un kit de luces de LED que trae sus propias gelatinas, y esto es del catálogo, pero me encantó para mostrarlo como ejemplo. Si quiero me compro la luz LED con las gelatinas, y si no, celofanes de colores, ven, están acá todos metidos uno dentro del otro. Acá hay violeta, amarillo, rojo, verde, celofán de color, que lo que me hace es un filtraje y también me tiñe la luz, y yo puedo jugar, ¿sí? Los celofanes de color se pueden usar para envolver tubos LED, se pueden poner adelante de mis luces, ¿sí? Y lo que hacen es teñirme la luz, puedo jugar con colores, con contrastes, con un tono frío de contraluz y un tono cálido de frente, o sea, son cositas que me ayudan un montón, ¿sí? Para trabajar, ¿sí? Otra cosa que no nos puede faltar son nuestros amigos los ganchos, o los broches, manitos. Está bueno tener. Está bueno siempre tener un trípode, ¿sí? Un trípode de cámara, para nuestra cámara de fotos es ideal, sobre todo si hacen producto. Si hacen producto es ideal que sea un trípode que bascule para abajo, que les sirva para hacer la toma cenital. Y también pueden tener, y les va a servir un montón, ¿sí? Trípodes de cámara más livianos, porque de estos trípodes se pueden agarrar, por ejemplo, con piecitos, flashes de cámara, ¿sí? El Canon, Nikon, el Yongnuo, el que quieran,
trae un piecito, ¿sí? Que uno dice, piecito ese que viene dentro del estuche. Ese piecito se engancha acá, ¿sí? Y estos tripoditos chiquitos, ¿sí? Lo que está bueno es que a veces son peticitos, son pequeñitos, ¿sí? Y se pueden esconder, por ejemplo, abajo de una mesa, a diferencia de los trípodes de luces tradicionales que son altos. Entonces, está bueno para armar un estudio en casa porque pueden esconder una luz, por ejemplo, debajo de una mesa, ¿sí? O poner una luz desde abajo, como que juegan como con otras formas de iluminar, ¿sí? Poniendo simplemente accesorios sobre estos trípodes, ¿sí? Por último, está bueno tener también banderas, ¿sí? ¿Qué son banderas? Lo que les mostraba recién, tela blanca, tela negra, ¿sí? Que se pueda agarrar con un broche, ¿sí? O con un velcro, y que se pueda agarrar, ven, estos tienen varitas, que están buenos también, ¿no? Porque esto cinta de papel y lo agarra un trípode de luz, pero lo que me hacen estas banderas me generan sombras, penumbra, luz translúcida, pongo uno de estos pedazos de bandera en una ventana y generé translucencia, ¿sí? No tengo una bandera, me la armo, agarran 4 pedazos de alambre y un tul, lo tensan y se armaron una bandera translúcida, ¿sí? Quiero hacer una bandera negra que esté rígida, cartulina negra y en los extremos 2 alambres bien tensos y se armaron una bandera negra, ¿sí? Está bueno tener todas estas cosas, ¿ven? Este chico tiene un armario divino. El mío es un desastre, no, porque le meto muchas cosas. Pero básicamente ven que tienen esto, ven que tienen blanco, negro, gris, translúcido, y después hay muchas otras cosas que se pueden comprar que está bueno para trabajar en casa. Por ejemplo, ¿sí? La cajita esta, que se la pueden armar, ni se lo voy a mostrar porque ponen en internet hacer caja de producto y les van a salir 10 millones de tutoriales, pero básicamente se van a encontrar con miles de formas de armarse una caja de luz para producto. Lo que tienen estas cajas es que tienen translucencia en los laterales, entonces puedo poner luces de los costados, ¿sí? Y la luz es envolvente y es suave. Esta parece gigante, ¿no? Porque uno la ve en la foto, ¿no? Parece que son chiquitas, ¿sí? Ojo, si se compran esto, son plegables, pero hay de distintos tamaños. Entonces, la vi, estaba barata, y de repente mide 20 centímetros. 20 centímetros es esto, ¿sí? Lo ideal es que por lo menos tenga medio metro, ¿sí? Medio metro es más o menos así, que me entre una botella de vino parada, ¿sí? Eso sería como lo ideal. Y otra cosa que se pueden armar son fondos, ¿sí? Esto que ven acá son fondos de papel, que lo que yo hice fue imprimir texturas, ¿sí? Tengo un montón de estos también, así como les decía que tengo retazos de tela, ven que son todas texturas distintas, y están buenísimas, y esto sirve mucho para producto, ¿sí? Pero sobre todo que el producto es algo cerrado. Esto, ¿sí? O por ejemplo lo que les mostré al principio, la madera, esta es la tabla para apoyar cosas, pero también tiene textura y está buena. Nada, son pedazos, ¿sí? de papel. Esto está impreso en una imprenta, está bien impreso, ¿sí? Son imágenes con una buena resolución, a 300 dpi, en un buen tamaño. Esto es un, es un doble A3, que me sirve para generar fondos. Me los puedo imprimir así chiquitos para hacer producto, o también se pueden hacer fondos de papel impreso, son un poco más caros, pero hay que guardarlos muy prolijos y enroscarlos bien, para hacer, por ejemplo, si quieren, ¿sí? Retratos, ¿sí? Están buenos, y lo que tiene la ventaja que tiene el papel es que hay papel mate, a diferencia de la tela, ¿sí? La desventaja que tiene el papel es que tenemos que ser más cuidadosos, ¿sí? Se mancha más, si lo pisan lo pueden romper mucho más que una tela, nada, hay que ser más precavidos, ¿sí? Capaz en una tela, si se cae agua o se nos cae sin querer algo líquido, simplemente se pone en la soga y se seca. Si se cae agua en un papel, ya está, se arruinó, ¿sí? Pero nada, es simplemente ser precavidos y cuidarlo, ¿sí? Acá les puse un ejemplito, nada, de un lugar muy chiquito, ven, o sea, tiene una luz natural divina, ¿sí? Pero ven que se armó ahí el estudio fotográfico chiquito ahí. Ejemplos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Cosas que también pueden tener siempre, que está bueno, es tener canastos, ¿sí? Zapatillas, ¿sí? Zapatillas de cables largos, y zapatillas con adaptadores de enchufes de todos los tipos, ¿sí? Cuando digo de todos los tipos, digo de 3 patas, de 2 patas, de patas rectas, de patas redondas. A veces nos compramos una luz y nos la hacemos traer de afuera y no nos dimos cuenta que tiene un sistema de enchufe que no tenemos adaptador acá. Está bueno tener los adaptadores, ¿sí? Ven, este me gustaba porque tiene de todo. Fíjense, tiene los cablecitos, tiene lo que les decía yo, ven los ganchitos, las manitos, cartulinas, ¿sí? La mesa, tiene 2 tripoditos con flashes de cámara, ¿sí? Y 2 tripoditos, o sea, un tripodito con el flash, con el soporte del celu, ven, y el tripodito para la cámara de fotos. Entonces, no es un lugar súper sofisticado, ven que es un lugar pequeñito, ¿sí? Linda luz natural tiene en este caso, pero fíjense que tiene todo ordenadito y tiene armado ahí el estudio.
Este es un estudio sin luz natural, por eso también lo elegí como ejemplo. Digo, no siempre necesitamos tener luz natural, si trabajamos con flashes sobre todo. En este caso, fíjense que tiene el techo encorvado, así que claramente está en la parte de arriba de una casa. Y fíjense, nada, tiene un porta. Este es otro modelo de portafondo que no les mencioné, estos son mucho más caros, nada, son como otro nivel, ni se los mencionó. Son rígidos, son como mástiles que se plantan en el piso. Pero ven que nada, tiene sus accesorios y tiene su estudio ahí armadito, ¿sí? Y ya, ¿sí? Básico, simple, digo, es ingenio, es decir, ¿qué necesito? Pensar en lo que necesito y en base a eso trabajar todo lo que tiene que ver con la dinámica del espacio. Bien, fui medio rápido al final, pero porque se me cortó 2 o 3 veces y tenía miedo de no llegar. Preguntas, ¿me quieren preguntar algo? ¿Me pueden escribir ahí por el chat? Se quedaron todos callados. ¿No? ¿Sí? Ahí estaba pidiendo que me pongan, que me hagan. ¿Estamos bien? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces si no hay preguntas, ¿sí? Los invito, si tienen interés, les puedo pasar. Ah, ahí aparecieron, me aparecieron. Me parecían tarde. Bueno, hola Karen, muy bien Claudia, qué bueno que les haya servido. Les quiero decir varias cosas. Primero, si les interesa, les puedo mandar un pequeño apunte, ¿sí? Que tienen todo esto escrito, hermoso, redactado, divino, con ejemplos. Me escriben, ahí tienen mi Instagram, me pueden escribir por Instagram y encantada de la vida les mando, ¿sí? También me pueden mandar un correo, ¿sí? O, digamos, o contactarme a través de la facultad y les puedo compartir justamente estos tips que les van a servir mucho para armar un estudio. Bien, buenísimo que les haya encantado. Y algo más les iba a decir. Algo importantísimo. En el chat van a ver que acá Ariel les compartió a ustedes algunos links, ¿sí? Para que sigan el canal DC de la facultad, también para que sigan a la Facultad de Diseño, ¿sí? De Palermo, ahí pueden ver los trabajos de los profes y de los alumnos. Y una cosa también importante es que si entran a YouTube, Conferencias DC, van a encontrar todas las charlas, no solamente la de hoy, sino todas las que se dieron estos días, y van a encontrar charlas viejas, pueden encontrar charlas mías también, si les interesa. Hay una charla más viejita sobre fotografía e iluminación de producto para trabajar en casa, ¿sí? Digamos que está súper enfocada en producto y en cómo resaltar un producto. Y también pueden encontrar otra charla que di el cuatri pasado, que si les gusta, ¿sí? Es para que les va a servir mucho para armar fotolibros y catálogos. Así que cualquier cosa me escriben. Y obvio pueden encontrar un montón de otras charlas que están buenísimas, desde webinars, cómo armar un podcast, nada. Les recomiendo a full que se metan en el canal de OpenDC porque aprenden un montonazo, ¿sí? Bien. ¿Qué me dicen acá? Gracias por la información. Hola Delfina, Delfina fue alumna mía. Qué bueno Delfi. Muy bien, bueno, ahí en Colombia tenés que fijarte porque ustedes tienen 110 y nosotros tenemos 220, ¿viste? Con los accesorios, pero tal cual, podés trabajarlo tranquilamente. Así que bueno, ojalá que se armen sus estudios y si se los arman me mandan fotos, así me cuentan y me muestran sus fotos en sus casas, ¿sí? Bueno, no sé, Ariel, si hay algo más que haya que decir. No, perfecto. Muy bien, Había estamos en tiempo. todo genial. Vamos Estamos todos en genial. horario para terminar. Muy bien. Buenísimo. Bueno chicos, un placer, gracias por conectarse. Les mando un saludo muy grande a todos y ahí tienen mis canales para conectarse y obviamente a través de la facultad.